Amaba a mi abuelo Abdey, o más bien lo había amado. Falleció hace 3 semanas, insuficiencia cardíaca, dijeron los médicos, su corazón simplemente se había agotado. Tenía 81 años. Para mí, el abuelo Abdey siempre fue un hombre especial. Había ocupado el lugar del padre que apenas recordaba. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía apenas 4 años. Mi padre se mudó a otra ciudad, formó una nueva familia y me borró completamente de su vida. Pero el abuelo Abdey siempre estuvo allí para mí, a pesar de vivir solo en su casa, en las afueras del pueblo. Las circunstancias hicieron que yo fuera la única que lo visitaba con regularidad durante los últimos 5 años. Mi madre estaba constantemente ocupada. Su hermana, mi tía Branislava, siempre encontraba excusas. Y mi hermano Aristark parecía haber olvidado por completo la existencia de nuestro abuelo. Solo yo acudía cada fin de semana, preparaba sus comidas, limpiaba la casa. Simplemente me sentaba a su lado y escuchaba sus historias. Relatos de un pasado donde todos aún vivían y eran felices. La abuela, la madre, la tía, todos juntos, formando una gran y unida familia. El abuelo Abdey era un hombre alto y digno, con una espesa barba canosa y unos penetrantes ojos azules. A sus 81 años, mantenía la espalda recta y decía la verdad, aunque fuera amarga. Quizá por eso mi madre y mi tía apenas se comunicaban con él en los últimos años. Él era demasiado directo y honesto para ellas. El día del funeral, todos se reunieron en su casa. Mi madre, la tía Branislava y su esposo Félix, mi hermano Aristark con su esposa Evelina, incluso mi padrastro Germen. Personas que no habían cruzado el umbral de esa casa en años, de repente se sintieron obligadas a despedirse del abuelo. En ese momento, presté poca atención. El duelo nublaba mi mente. Solo sentía gratitud porque, en un momento tan difícil, la familia estuviera reunida. Después del funeral, el notario Yegor Stepanovich mencionó que debíamos regresar en 2 semanas para la lectura del testamento. Señaló que el abuelo había dejado instrucciones muy claras. Todos asintieron y se fueron. Esas 2 semanas pasaron como una neblina. No podía creer que realmente se hubiera ido. Nunca más escucharía su risa, ni el aroma de su tabaco de pipa, ni vería ese guiño cómplice cuando compartía alguna historia de su juventud. El abuelo Abdey había sido mi ancla, mi apoyo inquebrantable. Incluso cuando decidí dejar un prestigioso empleo bancario para abrir mi propia cafetería, solo él me animó. Todos los demás insistían en que estaba loca, que era una apuesta temeraria e incierta. Pero él me dijo, haz lo que amas, Vasilisa. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en lo que no te apasiona. Y así llegó el día en que debíamos reunirnos en la oficina del notario. Me levanté temprano, conteniendo las lágrimas. Mi prometido Lev me preparó té y se ofreció a acompañarme. Pero rehusé. Era un asunto familiar y sentí que no era apropiado llevar a un extraño, aunque ese extraño fuera quien pronto sería mi esposo. Lev y yo nos conocimos hace 1 año y llevamos comprometidos 3 meses. Planeábamos casarnos en verano, pero tras la muerte del abuelo, lo pospusimos para otoño. Necesitaba tiempo para el duelo. Llegué a la oficina del notario 15 minutos antes. Extrañamente, ninguno de mis familiares había llegado aún. Me senté en silencio en el pasillo, esperando. 5 minutos, 10, 15, media hora pasó y nadie apareció. La ansiedad empezó a invadirme. ¿Había confundido la fecha? Llamé a mi madre, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Lo mismo con la tía Branislava. Aristark no contestaba. Estaba desconcertada. Tras 1 hora y media de espera, la puerta del despacho se abrió y salió el notario Yegor Stepanovich. Al verme, arqueó las cejas sorprendido. «Vasilisa Viktorovna, ¿necesita algo?», preguntó. Me levanté, las rodillas me temblaban. «Hola, Yegor Stepanovich. He venido a la lectura del testamento de mi abuelo Abdey Konstantinovich Lazarev. Tenía la reunión programada para hoy a las 11. Respondió con aún mayor asombro. Pero el testamento se leyó ayer. Sus familiares estuvieron aquí desde ayer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ayer. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué nadie me había informado? ¿Por qué no me invitaron? Esto debe ser un error, Yegor Stepanovich.
Usted mismo dijo que vendríamos 2 semanas después del funeral. Hoy se cumple exactamente ese plazo. El notario negó con la cabeza. Dije que debía ser dentro de los 10 días hábiles y eso fue ayer. Su madre y los demás estuvieron presentes. Supuse que le habrían informado. El pánico me invadió. Apenas podía creer lo que oía. Habían excluido deliberadamente mi presencia en la lectura del testamento de mi abuelo. Era inconcebible. ¿Y qué decía el testamento? Logré balbucear. El notario negó nuevamente. No puedo discutir el contenido con quienes no estuvieron presentes. Debe consultar a sus familiares. Ellos le explicarán todo. Salí del despacho entumecida, como en trance. En piloto automático, subí a mi coche y volví a llamar a mi madre. Esta vez respondió casi de inmediato. «¿Sí, Basilisa? ¿Qué sucede?» Su voz sonaba tensa, cargada de una extraña dureza. «Mamá, estuve en el notario. Dijo que la lectura fue ayer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me invitaron?» Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado. «Basilisa, estás muy afectada por la muerte del abuelo. Branislava y yo decidimos que sería peor para ti asistir. Fue solo una formalidad, nada importante». Sentí una oleada de ira que hervía dentro de mí. «Mamá, ¿qué decía el testamento? ¿Qué me dejó el abuelo?» Otra pausa. Entonces dijo palabras que me dejaron el mundo patas arriba. «No te invitamos por una razón, jovencita. Tendrás que ganarte la vida por ti misma algún día». Colgó el teléfono con brusquedad. Me quedé paralizada dentro del coche, incapaz de moverme. ¿Qué había sucedido con mi familia? ¿Cómo podía mi propia madre tratarme con tanta crueldad? ¿Y qué tan importante era el testamento del abuelo para que sintieran la necesidad de ocultármelo? Arranqué el motor y conduje rumbo a casa. Necesitaba hablar con Lev. Él siempre me ayudaba a sobrellevar las situaciones complicadas, y aquella era, sin duda, una de las más enredadas. Lev escuchó en silencio, sin interrumpirme. Su semblante se oscureció con cada palabra que le contaba. «Esto es ilegal, Basilisa. Si apareces como heredera en el testamento, tienes todo el derecho de conocer su contenido. El notario está obligado a proporcionarte esa información si la solicitas». Pero el notario dijo que no podía discutir el testamento con quienes no estuvieron presentes en la lectura. Lev frunció el ceño, pensativo. «Eso es extraño. Normalmente, el notario debe entregar una copia del testamento a todos los herederos, independientemente de que hayan asistido o no a la lectura. Quizás simplemente no te mencionan en el testamento». Aquella posibilidad me atravesó el pecho como un puñal. ¿Acaso el abuelo Abdey, que me amaba profundamente, no me había dejado nada? Era inimaginable. No lo creo, Lev. El abuelo me quería. Fui la única que estuvo a su lado en sus últimos años. No me habría desheredado. Lev asintió con seriedad. Entonces tenemos que averiguar exactamente qué dice el testamento. ¿Tienes las llaves de la casa de tu madre? Las tenía. Mi madre me las había dado años atrás para que pudiera entrar cuando ella y mi padrastro se fueran de vacaciones. Bien. Si tu madre tiene una copia del testamento, debería estar en casa. Podríamos buscar los documentos mientras ellos estén fuera. La sugerencia de Lev me impactó. Entrar a la casa de mi madre a escondidas y buscar el testamento parecía algo sacado de una novela de espionaje, no de la vida real. Lev, no puedo hacer eso. Es la casa de mi madre. Pero mira cómo te ha tratado ocultándote la lectura del testamento, sin decirte qué te dejó el abuelo. No te pido que robes ni que dañes nada. Solo encuentra el testamento, léelo y vete. Nadie se enterará, vacilé. Por un lado, me parecía incorrecto invadir la privacidad de alguien sin permiso, aunque fuera la casa de mi madre. Por otro, tenía todo el derecho a conocer el contenido del testamento de mi abuelo. Lo pensaré. Finalmente respondí. Aquella misma noche llamó la tía Branislava. «Basilisa querida, estamos organizando una reunión en la casa de campo. ¿Vendrás? ¿A celebrar qué? ¿En tu casa?», pregunté con un oscuro presentimiento. «Bueno, el abuelo Abdey nos dejó a todos unos regalos muy generosos. Ven, estará toda la familia». No podía creer lo que escuchaba. Planeaban celebrar la herencia de un hombre al que habíamos enterrado apenas 2 semanas antes,
y yo, su querida nieta, ni siquiera había sido invitada a la lectura del testamento. No puedo ir, tía. Tengo demasiado trabajo en la cafetería. Como quieras, querida. Estaremos todo el día en la casa de campo. Si cambias de opinión, pásate. Tras aquella llamada, tomé una decisión. Si toda la familia estaría en la casa de campo, la casa de mi madre quedaría vacía. Era la oportunidad perfecta para encontrar el testamento y descubrir la verdad. Llamé a Lev y le conté que había decidido seguir su consejo. Él se ofreció a acompañarme. Pero rehusé. Era algo que debía hacer sola. Al día siguiente, tras confirmar que mi madre, padrastro y hermano se habían marchado a la casa de campo, fui a la casa de mis padres. Mi corazón latía con fuerza mientras insertaba la llave en la cerradura. Me sentía una ladrona, aunque solo pretendía llevarme la información que legítimamente me correspondía. La casa estaba silenciosa y vacía. Me dirigí directamente al despacho de mi padrastro, donde solían guardarse los documentos importantes. No tuve que buscar mucho. En el cajón superior del escritorio, que ni siquiera estaba cerrado, encontré una carpeta con la inscripción Testamento de A.K. Lazarev. La abrí con las manos temblorosas. Lo que leí me sacudió hasta lo más profundo. El abuelo Abdey me había dejado su casa, sus cuentas bancarias y todos sus demás bienes. La única condición era que debía casarme dentro del año siguiente a su muerte. De no hacerlo, toda la herencia se repartiría por igual entre mi madre Polina, mi tía Branislava y mi hermano Aristark. Me hundí en una silla, sin poder creer lo que veían mis ojos. Ahora entendía por qué habían ocultado el testamento. Esperaban que no me casara en ese plazo para que la herencia recayera en ellos. Lo que no sabían era que Lev y yo ya estábamos comprometidos y planeábamos nuestra boda para este otoño. Si no hubiera descubierto el testamento, fácilmente podría haber perdido el plazo y, con ello, todo. Pero, ¿por qué el abuelo imponía una condición tan peculiar? No era propio de él. Siempre había respetado mis decisiones y nunca me presionó en asuntos personales. ¿Por qué entonces ligar la herencia al matrimonio? En la carpeta había otros documentos. Los revisé y hallé algo intrigante. La casa donde vivían mi madre y mi padrastro en realidad pertenecía al abuelo Abdey. Durante todos esos años pensé que era propiedad de mi madre. Pero en realidad la vivienda estaba registrada a nombre de mi abuelo. Y ahora, según el testamento, debía pasarme a mí, condicionado a que me casara. Fotografié todos los documentos con el móvil y devolví la carpeta al cajón. Luego, salí con cuidado, cerré la puerta y me alejé procurando no llamar la atención de los vecinos. Lev me esperaba en casa. Escuchó mi relato, revisó las fotos y frunció el ceño con gravedad. Basilisa, algo no encaja aquí. El testamento contiene cláusulas extrañas. No soy experto en derecho sucesorio, pero parece que algunos puntos merecen un análisis más detenido. Mostremos estos documentos a mi padre. Él es un abogado experimentado y podrá ayudarnos a entender todo esto. Rodion Vladimirovich Ostakov, el padre de Lev, era un reconocido abogado en nuestra ciudad. Lo había conocido en varias ocasiones y lo consideraba un hombre inteligente y recto. Si alguien podía orientarme, era él. Al día siguiente nos reunimos en su despacho. Estudió las fotografías con atención, anotando detalles en su cuaderno. A medida que leía, su expresión se tornaba cada vez más grave. Basilisa, este testamento es muy inusual. Tu abuelo claramente quiso protegerte a ti y a su patrimonio de ciertas maniobras de tus familiares. Pero hay matices que requieren una investigación más profunda. Necesito revisar los documentos originales y consultar con mis colegas. Dame unos días, dijo. Asentí, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué habría descubierto Rodion Vladimirovich en el testamento? ¿Qué intención tenía el abuelo Abdey al redactar un testamento tan extraordinario? 3 días después, Rodion Vladimirovich invitó a Lev y a mí a su casa. Desplegó varias carpetas de documentos sobre la mesa y me miró con solemnidad. Basilisa, hice una pequeña investigación y hallé algunos datos interesantes. Tu abuelo fue un hombre muy acaudalado. Además de la casa y las cuentas bancarias, poseía acciones en varias empresas que, según parece,
ni siquiera tus familiares conocían. Pero el descubrimiento más intrigante es este, dijo, mientras sacaba un documento de una carpeta. Se trata de una copia de un contrato que tu abuelo firmó con tu madre hace 15 años. Según ese acuerdo, le transfirió el uso de la casa donde ella vive actualmente, con la condición de que realizara pagos mensuales a un fondo benéfico apoyado por tu abuelo. Sin embargo, por lo que he podido averiguar, esos pagos cesaron hace aproximadamente 10 años. Sentí un profundo impacto. Mi madre no había cumplido con sus obligaciones contractuales con el abuelo. ¿Por qué él no dijo nada? ¿Por qué no exigió el cumplimiento? Creo que tu abuelo quiso evitar conflictos familiares, continuó Rodion Vladimirovich. Los quería a todos y esperaba que la situación se resolviera por sí sola. Pero cuando comprendió que su salud empeoraba, decidió actuar con determinación. Por eso redactó un testamento tan inusual. ¿Y por qué la condición del matrimonio? ¿Cuál es su propósito?, preguntó Lev. Creo que tu abuelo quería asegurarse de que Vasilisa no quedara sola tras su partida, que tuviera a alguien a su lado que la apoyara y la ayudara a enfrentar posibles conflictos con los familiares. Dado que ya estáis comprometidos, probablemente confió en que esa condición se cumpliría. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer?, pregunté, aturdida por el aluvión de información. Creo que debes actuar con decisión. Tus familiares ocultaron la lectura del testamento con la esperanza de que no supieras de tus derechos. Eso puede considerarse un intento de fraude. Podemos presentar una demanda y exigir la ejecución inmediata de los deseos de tu abuelo. Como planeas casarte en los próximos meses, la condición se cumplirá y por ley toda la propiedad te corresponderá. ¿Y qué sucede con la casa donde vive mi madre? Dices que pertenecía al abuelo y que ahora me corresponde a mí, añadí. Rodion Vladimirovich asintió. Así es. Pero qué decidas hacer con esa casa depende exclusivamente de ti. Puedes permitir que tus familiares sigan viviendo allí o exigir que desocupen la propiedad. La ley está de tu lado. No supe qué responder. La idea de desalojar a mi propia madre me horrorizaba, pero por otro lado, ella me había tratado terriblemente, intentando privarme de la herencia que me correspondía por derecho. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió Rodion Vladimirovich, pero no demores tu decisión. Cuanto más tiempo crean tus familiares que te han engañado con éxito, más difícil será restablecer la justicia. Aquella noche, Lev y yo debatimos cuál sería el mejor camino a seguir. Me debatía entre el deber de honrar la memoria de mi abuelo y la reticencia a dañar irremediablemente los lazos familiares. Vasilisa, tus familiares no consideraron tus sentimientos cuando decidieron ocultarte el testamento. Solo pensaron en sí mismos y en el dinero. No estás obligada a mostrar clemencia con quienes te han traicionado, afirmó Lev con firmeza. Pero siguen siendo mi familia, mi madre, mi hermano, mi tía. No puedo simplemente borrarlos de mi vida. Nadie te pide que los borres, replicó Lev. Pero debes hacerles ver que sus acciones tienen consecuencias, que no pueden engañarte y esperar que todo vuelva a la normalidad. Sabía que Lev tenía razón. Mis familiares debían comprender que su comportamiento fue erróneo e injusto. Pero, ¿cómo lograrlo sin causar un daño irreparable? Al final, decidí adoptar un enfoque gradual. Primero hablaría con ellos y les daría la oportunidad de explicar sus acciones. Si admitían su error y pedían disculpas, quizá pudiéramos llegar a un compromiso. Si no, el recurso legal sería inevitable. Llamé a mi madre y propuse una reunión familiar. Se mostró sorprendida por mi llamada, pero aceptó organizar el encuentro al día siguiente en su casa. Cuando llegué, todos ya estaban reunidos. Mi madre, mi padrastro, la tía Branislava y su esposo, mi hermano Aristark y su esposa. Estaban sentados en la sala, conversando animadamente, pero cesaron abruptamente al verme. «Vasilisa, querida, pasa», dijo mi madre con una sonrisa que carecía de calidez. «¿Té, café?», ofreció. «No, gracias, mamá. He venido a hablar sobre el testamento del abuelo Abdey». Un silencio denso se apoderó de la habitación. Todos me miraban con distintos grados de sorpresa y recelo. ¿Qué hay que discutir? Fue mi hermano Aristark quien finalmente rompió el silencio. El abuelo dejó su patrimonio a los tres, mamá, la tía y yo. Entendemos que estés molesta,
Pero debes aceptar que él sabía mejor a quién debía dejar que... Lo miré incrédula. ¿De verdad habían decidido seguir mintiéndome a la cara? ¿De verdad? Porque a mí me pareció que el testamento decía otra cosa, que el abuelo me dejó toda su propiedad, siempre y cuando me casara dentro del año siguiente a su muerte, y que solo si no lo hacía se repartiría la herencia entre ustedes tres. Una sombra cruzó sus rostros. Mi madre palideció. La tía Branislava tamborileó nerviosa los dedos sobre el reposabrazos y Aristark se concentró de repente en examinar el dibujo de la alfombra. ¿Quién te dijo eso? Por fin mi madre preguntó con voz ronca. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Leí el testamento yo misma. ¿Pero cómo? El notario no te entregó una copia. Eso lo sé con certeza. Esbocé una leve sonrisa. Tengo mis propias fuentes. Eso no es lo importante. Lo que importa es que ocultaron deliberadamente que se leyó el testamento. Esperaban que no conociera mis derechos ni que pudiera casarme dentro del plazo. Querían engañarme y apropiarse de una herencia que legítimamente me corresponde. No es cierto, exclamó la tía Branislava. Solo pensamos que no necesitabas toda esa herencia. Eres joven, tienes tu propio café, tu negocio. Para nosotros que somos mayores es mucho más difícil. Además, no es justo que el abuelo te dejara todo a ti sola. Nosotros también somos sus hijos y nietos. Lo justo es lo que decidió el abuelo. Era su patrimonio y tenía todo el derecho de distribuirlo como creyera conveniente. Me quedé atónita. Tía, me sorprende que te consideres mayor con solo 49 años. Estás perfectamente capacitada. ¿Basta? Mi madre golpeó la mesa con la palma. Basta de esta farsa. Sí. No te contamos sobre el testamento. Sí, esperábamos que no te casaras para que la herencia fuera para nosotros. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Demandar a tu propia madre? ¿Echarnos de la casa que he llamado mía por 20 años? La miré, incapaz de reconocer a la madre amorosa que una vez me enseñó la honestidad y la justicia. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer codiciosa y egoísta, dispuesta a traicionar a su propia hija por dinero? Mamá. Esa casa nunca fue tuya, siempre perteneció al abuelo y tú lo sabías. Además, incumpliste el acuerdo que hiciste con él hace 15 años. Dejaste de hacer los pagos al fondo benéfico que prometiste. Los ojos de mi madre se abrieron horrorizados. ¿Cómo sabes del acuerdo? Imposible que tú. Sé muchas cosas, mamá. Y lo que he aprendido me ha hecho verlos a todos ustedes con ojos muy diferentes. Nunca imaginé que mi propia familia fuera capaz de semejante traición. ¿Qué vas a hacer? Intervino finalmente mi padrastro, con la voz suave, las primeras palabras que decía desde que llegué. Aún no lo he decidido. Pero ya sabes, me caso este otoño, lo que significa que se cumplirá la condición del testamento. Todo el patrimonio del abuelo Abdey pasará legalmente a mí, y entonces decidiré qué hacer con él. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Se quedaron en silencio, aturdidos por mis palabras. Al llegar a la puerta, me giré. Por cierto, están todos invitados a la boda. A pesar de todo, siguen siendo mi familia. Y espero que para entonces comprendan lo equivocados que estuvieron y tengan el valor de pedir perdón. Salí de la casa con el corazón pesado. La conversación fue mucho más dura de lo que había anticipado. Esperaba arrepentimiento, una admisión de culpa, pero solo encontré ira y decepción por el fracaso de su plan. Dolió. Profundamente, Lev me esperaba en el coche cercano. Al ver mi rostro, comprendió todo sin decir palabra. ¿Pidieron disculpas?, preguntó. No, negué con la cabeza, las lágrimas amenazando con brotar. Ni siquiera creen que hicieron algo malo. Piensan que los traicioné al descubrir la verdad sobre el testamento. Lev me abrazó y por fin dejé que las lágrimas fluyeran. Era insoportable, la pérdida del abuelo y ahora la certeza de que mi propia familia, a quienes amaba y en quienes confiaba, estaban dispuestos a engañarme por dinero. ¿Y ahora qué?, me preguntó Lev cuando me calmé un poco. Ahora seguimos con el plan. Me caso contigo, tal como habíamos acordado. Y después, ya veremos. Durante las semanas siguientes no tuve contacto con mis familiares, y ellos tampoco intentaron comunicarse conmigo. Era como si un muro invisible nos separara y nadie supiera cómo derribarlo. Me entregué por completo a los preparativos de la boda. Elegir el vestido, el lugar, la decoración.
Era una distracción bienvenida de los dolorosos pensamientos sobre la traición familiar. Lev y sus padres me apoyaron en cada paso. Rodion Vladimirovich continuó recabando información sobre la herencia del abuelo Abdey, preparándose para posibles batallas legales. Vasilisa, creo que debemos presentar una declaración oficial ante el notario, afirmando que conoces el contenido del testamento y que tienes intención de cumplir sus condiciones, dijo un día. Este será el primer paso para establecer formalmente tus derechos. Acepté, y presentamos la declaración. El notario Yegor Stepanovich se sorprendió al verme de nuevo, pero al saber que conocía el contenido del testamento no negó mis derechos. Confirmó que si me casaba dentro del año siguiente a la muerte del abuelo, todos sus bienes pasarían legalmente a mí. Sin embargo, Vasilisa Viktorovna deberá presentar el certificado de matrimonio como prueba de cumplimiento de la condición. Solo entonces podré emitir el certificado de derechos hereditarios. Entiendo, Yegor Stepanovich. La boda está programada para octubre, mucho antes del plazo. Respondí. El notario asintió, pero noté un atisbo de preocupación en sus ojos. ¿Sucede algo, Yegor Stepanovich? Preguntó también Rodion Vladimirovich. No, todo está bien, solo que sus familiares ya han comenzado el proceso de transferir algunos bienes a su nombre. Aseguran que usted no piensa casarse pronto y que, por tanto, no se cumplirá la condición del testamento. He tratado de explicarles que la herencia no puede repartirse antes del plazo, pero insisten en lo contrario. Me quedé atónita. Mis familiares ya estaban dividiendo la propiedad del abuelo antes del tiempo estipulado. Eso no solo era injusto, era ilegal. ¿Qué pretenden reclamar exactamente?, preguntó Rodion sacando su libreta. Cuentas bancarias, acciones en diversas empresas. Polina Abdeevna insiste en que es la única heredera legal porque supuestamente no cumpliré la condición del testamento. Eso es falso, exclamé. Me caso en 2 meses. Tengo todas las pruebas, solicitud de matrimonio, reserva en el restaurante y contrato con el fotógrafo. Confío en usted, Vasilisa Viktorovna, y no emitiré ningún certificado de derechos hereditarios antes de que venza el plazo del testamento. Pero tenga cuidado, sus familiares están decididos. Podrían impugnar el testamento en los tribunales o recurrir a otros medios para reclamar la herencia. Rodion asintió. Gracias por la advertencia, Yegor Stepanovich. Estaremos preparados ante cualquier maniobra legal por parte de los familiares de Vasilisa. Además, podría facilitarnos copias de todos los documentos relacionados con la herencia de Abdey Konstantinovich Lazarev. Como representantes de una heredera, tenemos pleno derecho a acceder a ellos. El notario accedió y entregó todos los documentos. Tras revisarlos, Rodion frunció el ceño. Vasilisa, la situación es más compleja de lo que esperaba. Tus familiares ya han presentado una demanda impugnando el testamento, alegando que tu abuelo estaba incapacitado al momento de redactarlo. Han presentado testigos que aseguran que, en sus últimos meses, Abdey Konstantinovich sufría demencia senil y no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Me sentí devastada. No solo intentaban engañarme, sino que ahora trataban de mancillar la memoria de mi abuelo alegando incompetencia. Era demasiado. Pero no era cierto. Mi abuelo conservó su lucidez hasta el final. Leía libros, debatía conmigo sobre actualidad y me aconsejaba sobre la gestión del café. No hubo señal alguna de demencia. Te creo, Vasilisa, pero tendremos que demostrarlo en juicio. Necesitamos testigos que confirmen la capacidad mental de tu abuelo, médicos, vecinos, amigos, cualquiera que haya tenido contacto con él en sus últimos meses. Me esforcé por recordar quiénes podían testificar. Mi abuelo se había vuelto algo reservado en los últimos años, pero aún mantenía algunos contactos. El doctor Semin, su médico habitual que solía visitarlo. Antonina Petrovna, la vecina que lo visitaba casi a diario, con quien tomaba té y jugaba ajedrez. Y Valentín, el dueño de la librería local, con quien mi abuelo mantenía largas conversaciones literarias y pedía libros con regularidad. Rodion Vladimirovich anotó todos los nombres. Excelente. Contactaré con ellos para ver si están dispuestos a testificar. También solicitaremos los expedientes médicos de tu abuelo. Si realmente estaba en pleno uso de sus facultades, esos documentos lo confirmarán.
Las semanas siguientes se convirtieron en una encarnizada batalla legal. Mis familiares, al ver que no me rendiría, pasaron al ataque. No solo impugnaron el testamento, sino que difundieron rumores acusándome de manipular a mi abuelo durante sus últimos meses para forzar la redacción de un testamento a mi favor. Mi hermano Aristarc fue especialmente agresivo, llamando a conocidos para afirmar que yo había presionado engañosamente a un anciano enfermo para que me transfiriera todos sus bienes. Fue doloroso y profundamente hiriente, sobre todo viniendo de un hermano con quien alguna vez tuve un vínculo cercano. Pero me negué a ceder. Con la ayuda de Rodion Vladimirovich, recopilamos todas las pruebas necesarias de la competencia mental de mi abuelo. El doctor Semin aportó documentos médicos que confirmaban que Abdei Konstantinovich no padecía trastornos mentales. Antonina Petrovna y Valentín accedieron a testificar en el tribunal que mi abuelo estaba plenamente lúcido y a menudo criticaba el comportamiento de sus hijos y nietos. En medio de todo el tumulto, seguí preparando la boda. No fue fácil dadas las circunstancias, pero Lev me apoyó en todo momento. Él se convirtió en mi pilar durante este difícil período, reafirmando mi convicción de que casarme con él era la decisión correcta. Vasilisa, pase lo que pase, recuerda que estoy aquí para ti. Afrontaremos todo esto juntos, me dijo, percibiendo el agotamiento que el estrés y los conflictos me causaban. Finalmente llegó el día de la primera audiencia judicial sobre mis familiares. Rodion Vladimirovich y yo nos preparamos meticulosamente, reuniendo todas las pruebas sobre la plena capacidad mental de mi abuelo y mi intención de casarme dentro del plazo estipulado. En la sala de audiencias, vi a toda mi familia por primera vez en mucho tiempo. Mi madre, padrastro, tía Branislava con su esposo y mi hermano Aristarc. Estaban sentados al otro lado de la sala, evitando deliberadamente el contacto visual. Solo la tía Branislava lanzaba miradas culpables en mi dirección antes de apartar rápidamente la vista cuando nuestras miradas se cruzaban. La audiencia comenzó con las presentaciones y la exposición de la demanda. El abogado de mis familiares, un hombre alto y delgado con los labios apretados, comenzó alegando que Abdei Konstantinovich Lazarev había sido fuertemente influenciado por su nieta Vasilisa en sus últimos meses, explotando su estado debilitado para redactar un testamento que la favoreciera exclusivamente, excluyendo completamente a sus hijos y otros nietos. Escuché esta flagrante falsedad con creciente indignación. ¿Cómo podían distorsionar la verdad de forma tan burda? El abuelo Abdei siempre había sido un hombre fuerte e independiente. Nadie podría coaccionarlo para hacer algo contra su voluntad. Cuando llegó nuestro turno, Rodion Vladimirovich se puso de pie y pronunció un discurso calmado y digno. Su señoría, quisiera destacar varios hechos clave. Primero, Abdei Konstantinovich Lazarev redactó su testamento no en los últimos meses de su vida, como afirma la oposición, sino 1 año y medio antes de su fallecimiento, momento en el que los registros médicos acreditan que estaba en plena salud y con plena capacidad mental. Segundo, la condición del matrimonio no fue idea de Vasilisa Viktorovna, sino una iniciativa personal de Abdei Konstantinovich, quien claramente buscaba asegurar el futuro de su amada nieta. Presentó documentos médicos, testimonios de testigos y fotografías de mi abuelo tomadas poco antes de su fallecimiento, donde se le veía vigoroso y alerta. También entregó pruebas de que Lev y yo habíamos presentado la solicitud de matrimonio y estábamos preparando una boda para octubre. Además, su señoría, continuó, deseo llamar la atención sobre el hecho de que los demandados intentaron ocultar el anuncio del testamento a Vasilisa Viktorovna, con la esperanza de que ella desconociera sus derechos y, por ende, no cumpliera con la condición estipulada en el plazo establecido. Esto demuestra mala fe y pone en duda la veracidad de sus alegatos. Un silencio pesado invadió la sala. Observé a mi hermano Aristarc susurrar con vehemencia al oído del abogado. El rostro pétreo de mi madre sin mostrar emoción alguna, y a la tía Branislava juguetear nerviosamente con la correa de su bolso. La juez, una mujer mayor de ojos agudos, examinó detenidamente los documentos, mirando ocasionalmente hacia mí o mis familiares.
Tras una consideración minuciosa, anunció un receso para revisar el material. La audiencia se reanudará en 1 hora, declaró. Durante el descanso, Lev y yo salimos al pasillo del juzgado. Mis familiares se mantuvieron alejados, evitando cualquier acercamiento o conversación. Solo la tía Branislava aprovechó un momento de silencio para acercarse discretamente a mí. «Vasilisa, querida, nunca quise que esto llegara tan lejos», susurró ella. «Todo fue idea de Aristark y tu madre. Me convencieron de que era lo mejor para todos. No tenía idea de qué planeaban demandar y hablar así de tu abuelo». La miré sorprendida. La tía Branislava siempre había sido la más amable de la familia, fácil de influenciar. Tal vez realmente no deseaba hacerme daño, sino que simplemente cedió ante la presión de personalidades más fuertes. «Tía, ¿por qué no me contaste nada del testamento? ¿Por qué permitiste que me engañaran?», pregunté. Ella bajó la mirada. «Tenía miedo de enfrentarme a tu madre y a Aristark. ¿Sabes cómo se ponen cuando se enfadan? Y luego me hicieron creer que no era justo que tu abuelo te dejara todo a ti sola, que nosotros también éramos familia y merecíamos una parte. Pero podrías haber hablado conmigo, tía. Explicarme la situación. Quizás habríamos llegado a un acuerdo. En cambio, elegiste engañarme y negarme la herencia que legítimamente me corresponde». La tía Branislava suspiró profundamente. «Tienes razón, Vasilisa. Actuamos mal y quiero pedirte perdón. Me retiraré de la demanda justo después de la audiencia. Revocaré mi firma y renunciaré a cualquier reclamo sobre la herencia». Sus palabras me conmovieron. Al menos una persona en mi familia había encontrado el valor para admitir su error y disculparse. «Gracias, tía. Eso significa mucho para mí». Me abrazó brevemente antes de apartarse cuando Aristark se acercó. Tras el receso, la jueza dictó sentencia. Se desestima la demanda de los demandantes por carecer de fundamento. Todas las pruebas demuestran que Avdei Konstantinovich estaba plenamente competente al redactar el testamento, y la condición del matrimonio es legítima y acorde con la legislación vigente. Este tribunal reconoce que Vasilisa Viktorovna Lazareva tiene pleno derecho a heredar el patrimonio de su abuelo, siempre que cumpla con el requisito de casarse dentro del año siguiente a su fallecimiento. Dadas las pruebas presentadas y su intención de contraer matrimonio próximamente, no existe motivo para dudar del cumplimiento de esta condición. Un profundo alivio me invadió. La justicia había prevalecido. La memoria del abuelo Avdei permanecía intacta y sus últimas voluntades serían respetadas. Al salir de la sala, vi a mi hermano Aristark reprochando airadamente a mi madre. Ella, pálida y tensa, solo asintió. Tan absortos estaban en su disputa que ni siquiera me notaron, o tal vez eligieron no hacerlo. Como prometió, la tía Branislava se acercó a Rodion Vladimirovich después y manifestó su renuncia a todos los reclamos y firmas relacionados con la herencia. Su esposo Félix, siempre callado y discreto, estuvo a su lado, ofreciéndole apoyo con una mano tranquilizadora. «Vasilisa, quiero pedirte disculpas nuevamente», dijo mi tía mientras salíamos del juzgado. «Quiero que sepas que el abuelo Avdei te quiso muchísimo. Siempre decía que eras la única en la familia que había heredado su carácter y sus principios. Estaba orgulloso de ti». Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. La abracé sintiendo cómo mi corazón, congelado por la traición familiar, empezaba a derretirse. «Gracias, tía. Eso significa muchísimo para mí. Y Vasilisa, me encantaría asistir a tu boda si aún quieres que esté». «Por supuesto, tía. Tú y el tío Félix están invitados. Les enviaré la invitación formal». Nos despedimos en buenos términos y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza de que quizás no todos los lazos familiares estuvieran irremediablemente rotos. Unos días después del juicio, recibí una llamada inesperada de mi madre. «Vasilisa, tenemos que hablar», dijo bruscamente. «Ven esta noche, a las 7». Su tono no admitía réplica. Era el mismo que usaba en mi infancia cuando se avecinaban conversaciones serias por alguna travesura. Aunque dudosa, acepté. Después de todo lo sucedido, no estaba segura de querer otra charla tensa. Pero la curiosidad y la esperanza de reconciliación pudieron más. Lev insistió en acompañarme, pero rehusé.
Era una conversación que necesitaba tener sola, sin apoyos externos. A las 7 en punto, llegué a la casa donde crecí. Resultaba extraño saber que este hogar, que siempre consideré de mis padres, pertenecía en realidad a mi abuelo y ahora me correspondía legítimamente a mí. Esa revelación añadía peso a la responsabilidad e intensificaba la incomodidad de una situación ya tensa. Mi madre abrió la puerta de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Se veía cansada y envejecida, con arrugas nuevas alrededor de los ojos y la boca que no había notado antes. «Entra», dijo, invitándome a pasar. Mi padrastro había salido por negocios, así que estábamos solos. Fuimos al salón, donde me sentó en el sofá y ella tomó una silla frente a mí. Guardamos silencio un momento, sin saber cómo empezar aquella difícil conversación. Finalmente hablé: «Mamá, no voy a disculparme por impugnar el testamento del abuelo. Sigo pensando que es injusto. ¿Por qué todo debería quedarme solo a mí? También somos familia». Suspiré, presintiendo un inicio complicado. «Mamá, el abuelo tenía todo el derecho de distribuir su patrimonio como quisiera. Honestamente, entiendo su decisión. Ninguno de ustedes lo visitaba ni mostraba interés en su vida durante años. Solo yo iba cada semana, cocinando, limpiando, simplemente conversando con él. Estaba solo, y yo fui quien alivió esa soledad». Mi madre frunció los labios. «Siempre fuiste su favorita. Desde niña siempre te puso por encima de los demás, y eso no fue justo». «No se trata de favoritos, mamá», respondí. «Se trata de quien se preocupó y prestó atención. Tú eres su hija. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste solo para saber cómo estaba, cómo vivía o simplemente llamaste para preguntar por él?» Mi madre guardó silencio, mirando hacia otro lado. Sabía que tenía razón. Durante años había descuidado sus deberes filiales y ahora pagaba las consecuencias. «Pero no es eso de lo que quería hablar», dijo finalmente. «Basilisa, ¿qué vas a hacer con la casa? Esta casa en la que estamos ahora». Ahí estaba el verdadero motivo. Su preocupación no era la justicia del testamento, sino esta casa en la que había pasado la mayor parte de su vida adulta. «No lo he decidido aún, mamá, pero quiero que sepas que no tengo intención de echarlos. Pueden seguir viviendo aquí hasta que encuentren otro lugar». Mi madre me miró sorprendida. «¿Nos vas a dejar quedarnos después de todo lo que hemos hecho?» «Sigue siendo mi familia, mamá, pase lo que pase. No quiero que te quedes sin hogar. Pero debo ser sincera, no puedo simplemente entregarte esta casa. Eso sería faltar al respeto a la memoria del abuelo y a sus últimos deseos». Ella asintió, aceptando mis condiciones. «Lo entiendo y agradezco tu generosidad. Muchos en tu lugar habrían actuado de otra manera». Conversamos brevemente sobre la próxima boda, el trabajo y otros temas neutrales, evitando con cautela el doloroso asunto de la herencia. Cuando ya me disponía a marcharme, mi madre dijo de pronto: «Sabes, Basilisa, tu abuelo tenía razón. Realmente heredaste su carácter, sus principios, su sentido de justicia. Estoy orgullosa de ti, aunque no siempre lo demuestre». Aquellas palabras me conmovieron profundamente. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez con el tiempo podríamos reconstruir nuestra relación. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Y una cosa más, Basilisa, quiero que sepas que retiro el recurso contra la sentencia judicial. Ya no impugnaremos el testamento. Es inútil y solo añade tensión a la familia». Fue una noticia inesperada, pero bienvenida. La interminable batalla legal no continuaría. ¿Y Aristark ha accedido a renunciar a sus reclamaciones? Mi madre suspiró. «Aristark está muy enfadado y decepcionado. Contaba con ese dinero. Tenía planes. Pero intentaré convencerlo de que seguir peleando no tiene sentido. Al fin y al cabo, es mi hijo. Debería hacerme caso». No estaba tan segura. Aristark siempre había sido testarudo y terco, acostumbrado desde niño a salirse con la suya por cualquier medio. Pero esperaba que mamá pudiera influir en él. «Agradecería que hablaras con él, mamá. Y quiero que sepas que no voy a alejarte por completo. Después de la boda, cuando se hayan resuelto todos los trámites legales, tengo la intención de asignar una suma específica para ti, para la tía Branislava y para Aristark. No porque tengan derecho legal, sino porque eso es lo que el abuelo habría querido.
A pesar de todo, él los amaba a todos. Mi madre me miró incrédula. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que hemos hecho. Por supuesto, mamá. Eres mi familia. Y el abuelo los amó a su manera. Solo quiso que se respetara su última voluntad y que su patrimonio quedara en manos responsables. Ahora que soy la heredera oficial, puedo distribuir los bienes a mi criterio, incluyendo asignarles parte a mis parientes. Nos despedimos en términos mucho más cálidos de lo que había esperado. Por supuesto, las heridas no se curan de la noche a la mañana, y la confianza aún estaba lejos de restablecerse. Pero era un primer paso hacia la reconciliación, y lo agradecí. De camino a casa, reflexioné sobre lo caprichosa que puede ser la vida. Hace apenas un mes tenía una familia amorosa, aunque imperfecta. Luego vino una traición que trastocó por completo mi percepción de quiénes más quería. Y ahora parecía abrirse un nuevo capítulo. La posibilidad de sanar y reconstruir lazos. Lev me esperaba en casa, ansioso por saber sobre mi conversación con mamá, su decisión de retirar el recurso y mi promesa de no desalojarlos, incluso de asignarles parte de la herencia. ¿Estás segura de que es la decisión correcta, Vasilisa?, me preguntó preocupado. Después de todo lo que hicieron, ¿aún quieres compartir la herencia del abuelo con ellos? No estoy compartiendo la herencia, Lev. Solo pretendo actuar como lo hubiera hecho el abuelo, Abdey. Era un hombre justo. Nunca habría privado por completo a sus hijos y nietos. Solo quiso asegurarse de que su patrimonio quedara en manos confiables. Ahora que soy la heredera legal, puedo distribuir los bienes como considere, incluyendo asignarles parte a mis familiares. Lev me abrazó, y sentí cómo la tensión acumulada en las últimas semanas comenzaba a disiparse. Eres una mujer extraordinaria, Vasilisa. El abuelo Abdey hizo bien en elegirte como heredera. Tienes un corazón noble, como el suyo. Nos quedamos un largo rato abrazados, conversando sobre el futuro, nuestra próxima boda y los planes de vida que nos aguardaban. A pesar de todos los conflictos y desafíos, sentí esperanza de que todo saldría bien. El abuelo Abdey estaría orgulloso. La boda estaba programada para mediados de octubre, cuando el otoño se impone con su reinado, tiñendo los árboles de tonos dorados y carmesí. Siempre había soñado con casarme en esta estación, y el abuelo lo sabía. Quizás por eso estipuló que el matrimonio debía ser dentro del año siguiente a su fallecimiento. Sabía que no abandonaría mi sueño de boda otoñal y que esa condición no sería un obstáculo. Los preparativos iban a toda marcha: vestidos, restaurante, flores, fotógrafo, lista de invitados. Este último aspecto me causaba especial inquietud. ¿Debía invitar a todos mis parientes después de todo lo ocurrido? La tía Branislava y el tío Félix eran asistentes seguros. Ya lo habían confirmado. Mi madre probablemente vendría también, aunque con cierta incomodidad. Pero, ¿qué hacer con Aristark? Desde la audiencia judicial, él había cortado todo contacto conmigo, ignorando llamadas y mensajes. Según mamá, estaba furioso por la resolución judicial y se negaba siquiera a considerar la reconciliación. Decidí enviarle la invitación de todos modos. Después de todo, es mi hermano, y esperaba que con el tiempo su enojo amainara y pudiéramos reparar nuestra relación. Una semana antes de la boda sucedió algo inesperado. Recibí una carta del notario, Yegor Stepanovich, solicitando que acudiera urgentemente a su oficina. Era extraño, pues habíamos acordado que lo vería tras la boda con el certificado matrimonial para formalizar la herencia. En la notaría me esperaba una sorpresa. Además de Yegor Stepanovich, había un hombre que nunca había visto. Un caballero mayor, de unos 70 años, con una barba gris bien cuidada y unos penetrantes ojos azules que recordaban inquietantemente a los del abuelo Abdey. Vasilisa Viktorovna, te presento a Konstantin Nikolaevich Lazarev, hermano de tu abuelo. Me lo presentó el notario. Me quedé perpleja. El abuelo Abdey nunca mencionó un hermano. Siempre creí que era hijo único. Hola, dije, tendiéndole la mano, todavía desconcertada. Konstantin Nikolaevich sonrió con tristeza. No hablamos desde hace muchos años. Una vieja disputa, absurda e inútil, como la mayoría de los conflictos familiares.
Pero eso nunca me impidió amar a mi hermano y seguir su vida desde la distancia. Sabía de ti, Vasilisa. Abdey me escribía a menudo sobre su querida nieta. Yegor Stepanovich aclaró la garganta para llamar nuestra atención. Konstantin Nikolaevich me contactó ayer. Tiene información que puede ser crucial para ejecutar el testamento de tu abuelo. Me tensé. ¿Podrían surgir más complicaciones? ¿Terminaría esta historia alguna vez? Vasilisa, comenzó Konstantin Nikolaevich. Tu abuelo dejó una carta más, dirigida a ti personalmente. Me la confió con la instrucción de entregártela antes de tu boda, en caso de que él ya no estuviera vivo. Sacó un sobre algo amarillento del bolsillo interior de su chaqueta, con mi nombre escrito en la letra familiar del abuelo. ¿Por qué no la dejó en la notaría o me la entregó directamente? Pregunté, tomando el sobre con manos temblorosas. Abdey fue precavido. Temía que tus parientes interceptaran la carta si la dejaba en la notaría. Y no se atrevió a dártela personalmente por miedo a que la abrieras antes de tiempo bajo la presión familiar. Me la confió a mí, sabiendo que cumpliría sus deseos al pie de la letra. Abrí el sobre con sumo cuidado. En su interior encontré una hoja de papel cubierta con la letra pequeña y pulcra de mi abuelo. Querida Vasilisa, si estás leyendo esto, significa que ya no me encuentro a tu lado. Sin embargo, quiero que sepas que siempre estaré contigo, en tu corazón, en tus pensamientos y en todo lo que hagas. He redactado mi testamento dejando todas mis pertenencias a ti, bajo la condición de que te cases dentro del año siguiente a mi fallecimiento. Sé que esta estipulación pudo haberte parecido extraña, incluso dolorosa, como si dudara de tu capacidad para manejar tu vida y tu corazón. Pero no es así, mi querida nieta. Nunca he puesto en duda tu sabiduría ni tus decisiones. No impuse esta condición para apresurarte a casarte, sino para protegerte a ti y a mi herencia de la codicia de tus parientes. He observado durante mucho tiempo cómo tu madre, tu tía y tu hermano han cambiado, cómo el dinero y las posesiones materiales se han vuelto más importantes para ellos que los lazos familiares y la decencia básica. Fui testigo de su abandono hacia mí en los últimos años, de su indiferencia hacia mi vida y de que solo me visitaban cuando deseaban algo. Temía que, tras mi muerte, intentaran privarte de la herencia que yo quería dejarte. La única que verdaderamente se preocupó por mí en mi vejez. Por eso ideé este plan. Sabía que ya estabas involucrada con un joven, Lev, y que vuestra relación era seria. Veía la luz en tus ojos cada vez que hablabas de él, como florecías con solo mencionar su nombre. Estaba seguro de que, tarde o temprano, elegirías casarte. La condición del matrimonio en un año fue mi salvaguarda sutil. Sabía que tus parientes intentarían ocultarte el contenido del testamento, esperando que el plazo expirase y la herencia cayera en sus manos. Pero también sabía que eres inteligente y hallarías la manera de descubrir la verdad. Además, quería asegurarme de que una persona confiable estuviera a tu lado, apoyándote en la lucha por tus derechos. Alguien que te respaldara cuando surgieran conflictos y batallas legales. A juzgar por tus preparativos para la boda, mis suposiciones han resultado ciertas. Ahora, paso a lo más importante. En esta carta quiero revelarte algo que no incluí en el testamento oficial. Algo que he mantenido oculto durante muchos años, pero que debes conocer. La casa donde viven tu madre y tu padrastro, en efecto, me pertenece a mí. Pero no es una casa cualquiera. Hace muchos años, cuando la adquirí, descubrí una vieja caja fuerte empotrada en la pared del sótano. En su interior había joyas, monedas de oro y documentos que datan de principios del siglo XX. No sé a quién pertenecieron originalmente esos tesoros, pero legalmente pasaron a mí junto con la casa. Nunca le revelé este hallazgo a tu madre ni a nadie más, eligiendo mantenerlo en secreto hasta el momento oportuno. Y ese momento ha llegado. La caja fuerte está oculta en un rincón remoto del sótano, detrás de una vieja estantería. Para abrirla, debes introducir un código en un panel electrónico escondido detrás de uno de los libros. El código es tu fecha de nacimiento escrita al revés. Dentro encontrarás no solo joyas, sino también documentos que confirman que soy propietario de varias otras propiedades, desconocidas incluso para el notario.
Estos bienes fueron adquiridos hace años, pero registrados a nombre de apoderados para mantenerlos ocultos de ojos codiciosos. Ahora todo esto te pertenece a ti, mi querida Basilisa. Administra esta riqueza con sabiduría. No cometas los errores de tus parientes. Nunca permitas que el dinero y las posesiones materiales eclipsen los verdaderos valores de la vida, el amor, la bondad y la humanidad. Y una cosa más. A pesar de todas sus imperfecciones, tu madre, tu tía y tu hermano siguen siendo parte de nuestra familia. No les niegues ayuda si la necesitan de verdad, pero tampoco permitas que te manipulen o exploten tu bondad para fines egoístas. Siempre he creído en ti, Basilisa, en tu sabiduría, tu fortaleza y tu corazón compasivo. Estoy seguro de que tomarás las decisiones correctas, por difíciles que parezcan. Sé feliz, mi querida nieta. Ama y sé amada. Vive cada día con propósito y alegría. Tu abuelo Abdey. Terminé de leer la carta con lágrimas rodando por mis mejillas. Incluso después de su muerte, el abuelo Abdey seguía cuidándome, protegiéndome y guiándome. Su sabiduría, amor y previsión estaban contenidas en esa carta, su mensaje final para mí. ¿Sabías del contenido de esta carta? Le pregunté a Konstantin Nikolaevich, secándome las lágrimas. Negó con la cabeza. No, Abdey nunca me contó qué exactamente escribió. Solo dijo que era muy importante y que debías recibirla antes de tu boda, pero no antes. Asentí, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en su sobre. Gracias, Konstantin Nikolaevich, por conservar esta carta y entregármela. Significa muchísimo para mí. De nada, Basilisa. Me alegra haber cumplido la última voluntad de mi hermano. Y si me lo permites, me gustaría asistir a tu boda. Abdey solía decir que eras como una hija para él, lo que significa que para mí casi eres como una hija también. Sus palabras me conmovieron profundamente. Otro familiar del que nunca había oído hablar, y que ya sentía cercanía conmigo por su vínculo con el abuelo Abdey. Por supuesto, Konstantin Nikolaevich, será un honor tenerte en nuestra boda. Después de mi encuentro con el notario y Konstantin Nikolaevich, me dirigí directamente a la casa de mi madre. Necesitaba comprobar la información de la carta del abuelo. Si todo lo que había escrito era cierto, cambiaría por completo la situación. Mi madre se sorprendió por mi visita inesperada, pero me dejó entrar sin objeciones. Le dije que quería buscar algunas pertenencias antiguas en el sótano y no puso reparos. El sótano era amplio, polvoriento y lleno de trastos viejos. En el rincón más alejado, justo como lo había descrito el abuelo, estaba una vieja estantería. Comencé a inspeccionarla, buscando el libro que ocultaba el panel electrónico. No fue fácil. La estantería estaba repleta de libros, muchos sin tocar durante años. Metódicamente repasé cada volumen, buscando algo inusual o fuera de lugar. Por fin, noté un libro colocado de forma distinta a los demás. Era una copia vieja y gastada de Guerra y Paz, cubierta de polvo y maltrecha. Tiré suavemente de su lomo y el libro no salió por completo, sino que se abrió como si tuviera bisagras invisibles, revelando un pequeño nicho con un panel electrónico. Mi corazón se aceleró. El abuelo no me había engañado. Todo era tal como describía su carta. Con manos temblorosas, introduje el código, mi fecha de nacimiento al revés. Un suave clic resonó y una sección de la pared detrás de la estantería se deslizó lentamente, dejando al descubierto la puerta metálica de la caja fuerte. Tecleé el mismo código en el panel de la caja, y la puerta se abrió. Dentro yacía precisamente lo que el abuelo había mencionado. Una caja de joyas, numerosas monedas de oro ordenadas en estuches especiales y una carpeta con documentos. Abrí la carpeta y hojeé los papeles. Confirmaban la propiedad de varias fincas, otra casa en nuestro pueblo, un apartamento en Moscú y un terreno con una pequeña cabaña junto a un lago en una región vecina. Hasta entonces, había creído que el abuelo Abdey era un hombre cómodamente acomodado pero no rico. Sin embargo, resultó ser un millonario discreto que ocultaba meticulosamente su fortuna a todos, incluso a los más allegados. Cerré con cuidado la caja fuerte. Volví a colocar el libro y subí las escaleras. Mi madre me esperaba en el salón, sus ojos buscaban mi rostro ansioso. «Basilisa, ¿qué ha pasado?»,
¿Encontraste lo que buscabas?, me preguntó. Dudé un instante. ¿Revelar el secreto de la caja fuerte y su contenido o preservar el misterio que el abuelo había mantenido tantos años? Sí, mamá. Encontré algunas fotografías antiguas y unos libros que el abuelo me regaló, le dije, observando su reacción. Por cierto, hoy recibí una carta del abuelo. La dejó con su hermano Konstantin y le pidió que me la entregara antes de la boda. Mi madre se estremeció. ¿Su hermano? El abuelo nunca tuvo un hermano. Era hijo único. No, mamá. Sí tenía un hermano, Konstantin Nikolaevich Lazarev. No se hablaban desde hacía años por una vieja disputa, pero el abuelo nunca lo olvidó. Y al parecer, Konstantin Nikolaevich tampoco olvidó al abuelo. Mi madre quedó perpleja. Nunca lo supe. Papá nunca habló de un hermano ni una sola vez. Quizá le dolía demasiado mencionar a alguien con quien se había distanciado, pero a quien amaba. Pero eso ya no importa. Lo que sí importa es que Konstantin Nikolaevich asistirá a mi boda. Quería que lo supieras de antemano. Mi madre me miraba incrédula, como si esperara que admitiera que era una broma. Cuando finalmente comprendió que hablaba en serio, su expresión cambió. Algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, miedo, preocupación. No supe precisar, pero percibí que la noticia del hermano del abuelo la inquietaba más de lo que dejaba ver. ¿Y la carta? ¿Qué era tan importante para que el abuelo confiara eso a su hermano en lugar de dejarla con el notario?, preguntó, intentando sonar indiferente aunque sus dedos temblaban nerviosos. Asuntos personales, mamá. Consejos para el futuro. Recuerdos. Respondí evasiva, decidiendo no revelar aún el secreto de la caja fuerte. Mi madre asintió, pero no parecía convencida. Sabía que ocultaba algo, pero no se atrevió a indagar. Desde nuestra última conversación seria, había una tregua frágil y cautelosa entre nosotras. Ninguna quería ponerla en peligro. Me voy, mamá. Tengo que encontrarme con Lev y ultimar los detalles de la boda. Vendrás mañana a la prueba del vestido, ¿verdad? Se sorprendió ante la invitación. ¿Quieres que vaya? Claro, mamá. A pesar de todo, sigues siendo mi madre y quiero que formes parte de este día tan importante. Se le humedecieron los ojos, pero pronto se recompuso. Estaré ahí, Vasilisa. Gracias por invitarme. Al salir, sentí que dejaba atrás no solo la casa de mi infancia, sino un capítulo de mi vida. Algo terminaba y algo nuevo comenzaba, lleno de secretos, misterios y revelaciones inesperadas. Lev me esperaba en nuestro café favorito. Al verme con esa expresión emocionada, supo de inmediato que algo importante había ocurrido. ¿Qué pasa, Vasilisa? Pareces haber visto un fantasma. Le conté sobre la carta del abuelo, la caja fuerte secreta y el hermano que apareció de la nada. Lev escuchaba atento, asintiendo o haciendo preguntas para aclarar. Es increíble, dijo cuando terminé. Tu abuelo fue un hombre mucho más complejo y fascinante de lo que nadie imaginaba, y extremadamente previsor. Sí, pensó en todo, incluso en cómo reaccionarían mis parientes al testamento, cómo intentarían ocultármelo y recurrirían a los tribunales. Anticipó todos los escenarios y se preparó para ellos. ¿Y qué harás con esta herencia recién descubierta, las joyas y las propiedades? Me detuve, realmente indecisa. El abuelo dijo que debo administrarla con sabiduría y evitar repetir los errores de mis parientes. Pero, ¿qué significa con sabiduría en este contexto? Aún no lo sé. Lev, necesito reflexionar, estudiar los documentos, entender exactamente qué he heredado y en qué estado. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Lev tomó mi mano con suavidad. Su tacto era cálido y reconfortante. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Pero recuerda, esas posesiones, dinero, propiedades, son solo cosas. No dejes que te cambien, como cambiaron a tus parientes. Sus palabras removieron algo dentro de mí. Sí, había condenado a mi madre, tía y hermano por su codicia y por cómo el dinero los había transformado. Pero ¿podrían esas mismas riquezas cambiarme a mí? ¿Podría yo, al recibir tal fortuna, convertirme en ellos? Tengo miedo, Lev. Confesé en voz baja. Me da miedo que el dinero me cambie, que me convierta en como ellos. Lev sonrió, con ojos llenos de ternura y confianza. No te pasará, Vasilisa. ¿Sabes por qué? Porque ya te estás haciendo esa pregunta. Porque eres consciente del peligro.
Tus parientes nunca se detuvieron a pensar en cómo el dinero y las posesiones materiales los habían cambiado. Simplemente lo dejaron suceder. Sus palabras mitigaron un poco mi ansiedad. Pero la inquietud persistía. Sabía que me esperaba un largo camino de autodescubrimiento y decisiones difíciles. En los días siguientes, me sumergí por completo en los preparativos de la boda, probándome vestidos, eligiendo flores, diseñando el menú, coordinando detalles con el fotógrafo y el organizador. Estas distracciones agradables me ayudaron a desviar la mente de la herencia y los conflictos familiares. Para mi sorpresa, mi madre participó activamente en los preparativos. Asistió a la prueba del vestido y hasta derramó lágrimas al verme con el impoluto vestido blanco. Fue un momento raro de verdadera cercanía emocional entre nosotras. Un instante en que rencores y disputas quedaron en segundo plano y simplemente éramos madre e hija compartiendo la alegría de un acontecimiento próximo. «Te ves hermosa, Basilisa», dijo, secándose las lágrimas. «Igual que yo el día de mi boda con tu padre». La comparación me sorprendió. Mi madre rara vez hablaba de mi padre, de su matrimonio o del motivo de su divorcio. Era un tema cerrado, casi un tabú en nuestra familia. «De verdad», respondí con cautela, intentando prolongar ese raro momento de apertura. «Pensé que me parecía más al abuelo», dije con cautela, tratando de prolongar ese raro momento de sinceridad. Ella suspiró, y por un instante su rostro se nubló con tristeza. «Sí, tienes algo de él, su terquedad, sus principios, su capacidad para ver más allá de las apariencias». Su tono carecía de juicio, simplemente enunciaba un hecho, quizá con un atisbo de respeto. Me sorprendió, pues normalmente mi madre mencionaba los rasgos de mi abuelo con irritación, considerando los defectos o limitaciones. «¿Lo amaste, mamá?» «¿Al abuelo?», pregunté. Ella reflexionó, como si esa pregunta nunca le hubiera cruzado por la mente. «Claro que lo amé. Fue mi esposo, pero amarlo nunca fue sencillo. Siempre fue exigente, siempre esperaba más de Branislava y de mí de lo que podíamos dar. Nunca aprobó mis decisiones de vida, ni mi primer matrimonio con tu padre ni el segundo con Germán. Creía saber siempre qué era lo mejor para mí. Nunca antes la había escuchado hablar con tanta franqueza sobre su relación con el abuelo. Eso abrió una nueva dimensión, una perspectiva fresca sobre una dinámica familiar que yo creía entender. «¿Y qué me dices de su hermano? ¿Por qué nunca hablaste de él?», insistí. Mi madre se tensó, volviendo a adoptar una expresión reservada y cautelosa. «Te dije que no sabía que existía. Papá nunca mencionó a su hermano. Nunca». Había algo extraño en su voz, una nota que no lograba descifrar. Mentía. «Pero, ¿por qué? Es curioso que el abuelo nunca mencionara a un hermano con quien alguna vez fue cercano». Presión con acento agudo, observando su reacción atentamente. «Sí, es curioso», contestó demasiado rápido. «Pero toda familia tiene sus secretos, sus esqueletos en el armario». Quizá era un tema doloroso para él. El momento de sinceridad pasó y volvimos a hablar sobre la boda, aunque yo no podía dejar de sentir que mi madre ocultaba algo, que sabía más sobre el hermano del abuelo de lo que estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente, me reuní con Konstantin Nikolaevich en un pequeño café cercano a mi casa. Quería conocer más sobre él, su relación con el abuelo y las razones de su distanciamiento. Konstantin Nikolaevich resultó ser un conversador agradable, compartiendo el agudo ingenio y el sentido del humor del abuelo Abdey. Al mirarlo, no pude evitar notar el parecido familiar, esos mismos ojos azules, los hombros anchos. Incluso su manera de hablar evocaba a mi abuelo. «Éramos muy unidos durante la infancia y la juventud», relató, removiendo el té con una cuchara de plata. «Como la mayoría de los hermanos, discutíamos y competíamos, pero siempre nos apoyábamos mutuamente. Cuando nuestros padres murieron, éramos solo nosotros dos contra el mundo. Abdey era 5 años mayor y se encargó de mí y de nuestro futuro. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué dejaron de hablar?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Konstantin Nikolaevich suspiró, con la mirada perdida, como si mirara hacia un pasado remoto. «Una mujer se interpuso entre nosotros, como suele ocurrir entre hermanos. Ambos nos enamoramos de la misma mujer, Olga. Era hermosa, inteligente, talentosa, y eligió a Abdey.
Yo era joven, impulsivo y orgulloso. No pude aceptar su elección con dignidad. Dije muchas cosas amargas e injustas. Abdey tampoco se guardó nada. Tuvimos una terrible pelea y me fui de la ciudad, jurando no regresar jamás. ¿Pero regresaste? Muchos años después, al enterarme de que Olga había fallecido, fui a su funeral con la esperanza de reconciliarme con mi hermano. Pero ya era demasiado tarde. Mucha agua había corrido bajo el puente. Demasiados rencores acumulados. Hablamos. Pero la cercanía se había perdido. Decidimos vivir vidas separadas. Sin embargo, mantuvieron algún tipo de contacto, si el abuelo te confió la entrega de la carta. Observé. Konstantin Nikolaevich sonrió, aunque con tristeza. Sí, de vez en cuando nos llamábamos o intercambiábamos cartas. Abdey me contaba sobre su vida, sus hijos, sus nietos, especialmente sobre ti, Vasilisa. Estaba muy orgulloso de ti, de tu independencia y tu carácter fuerte. Decía que le recordabas a nuestra madre igual de íntegra y justa. Sus palabras me conmovieron profundamente. El abuelo nunca expresó tales sentimientos directamente, aunque siempre sentí su amor y aprobación. Hace un año, Abdey me llamó y dijo que sentía que su final se acercaba. Quería que hiciera una última cosa, entregarte esta carta cuando llegara el momento. Acepté, claro. ¿Cómo negarme a la última petición de mi hermano? Las lágrimas asomaron en sus ojos. Vi su dolor por el abuelo y el pesar por los años perdidos en un antiguo rencor. Konstantin Nikolaevich, esta es Olga, la mujer que ambos amaron. Ella fue mi abuela. Él se estremeció como si hubiese tocado una herida abierta. Sí, Olga se convirtió en la esposa de Abdey, madre de tu madre y de Branislava. Fue una mujer extraordinaria. Nunca dejé de amarla, aunque intenté construir una vida sin ella. Me casé, me divorcié, me volví a casar. Pero nadie pudo reemplazar a Olga. Su sinceridad me conmovió profundamente. ¡Qué historia tan trágica! Dos hermanos separados por el amor a la misma mujer, pasando la vida distanciados por un rencor antiguo y el orgullo. Mi abuelo amó a la abuela hasta el último momento. Dije en voz baja. Nunca volvió a casarse tras su muerte, aunque hayan pasado ya 20 años. Konstantin Nikolaevich asintió, como confirmando algo que ya sabía. Abdey siempre fue un hombre de una sola mujer. Cuando entregó su corazón, fue para siempre. Hablamos largamente sobre mis abuelos, recordando su juventud. Konstantin Nikolaevich compartió anécdotas de su infancia y adolescencia, relatos que nunca había escuchado de mi abuelo. Fue como abrir un nuevo capítulo de un libro que creía conocer de memoria. Al despedirnos, de repente comentó: «Sabes, Vasilisa, hay algo en tu rostro. Algo esquivo pero inconfundiblemente parecido a Olga». Abdey debió notarlo también. Quizás por eso te quiso tanto y te distinguió entre sus nietos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Nunca pensé que me pareciera a mi abuela, a quien apenas recordaba. Solo vagamente por impresiones de mi infancia. Ella murió cuando yo tenía 6 años. Pero tal vez esa conexión, ese parecido, existía en un nivel más profundo y subconsciente. En casa, busqué viejos álbumes familiares y comencé a examinar fotos de mi abuela. En efecto, había algo en la forma de sus ojos, la línea de sus cejas, la expresión, una sutil semejanza con mis propios rasgos. Una leve similitud, pero una esencia compartida que hasta entonces no había percibido. Lev me encontró absorta entre las fotografías y se unió entusiasmado. «Tu abuela fue una mujer hermosa», comentó, mirando una foto de mis jóvenes abuelos abrazados en un parque. «Se les ve tan felices». «Sí, se amaban», respondí, apoyándome en él. «Un amor verdadero y duradero, como el nuestro». Lev me sostuvo fuerte. «Como el nuestro», repitió. Allí estábamos, abrazados entre viejas fotografías, testigos de un amor que había perdurado a través del tiempo. Sentí una conexión profunda con el pasado, con la historia de mi familia, con mis abuelos que una vez se sentaron justo así, soñando con un futuro que aún no podían prever. Una semana antes de la boda, sucedió algo que volvió a trastocar mi comprensión de mi familia y su historia. Recibí un mensaje enigmático de mi hermano Aristark. «Necesitamos hablar a solas. Encuéntrame mañana al mediodía en el Café Dubrava». Me sorprendió. Desde el juicio, Aristark había cortado toda comunicación, ignorando llamadas y mensajes.
y había rechazado abiertamente la invitación a la boda. Y de repente, ese mensaje, sin explicaciones ni disculpas, solo una exigencia de encuentro. Mi primer impulso fue negarme. ¿Por qué acudir a quien intentó desheredarme? Mancilló la memoria de nuestro abuelo y nunca tuvo el valor de pedir perdón. Pero la curiosidad y una débil esperanza de reconciliación vencieron mi orgullo. Al fin y al cabo, Aristarc era mi hermano y quería creer que aún quedaba algo bueno en él. Lev se mostró vehementemente en contra. Esto puede ser una trampa. Vasilisa. Aristarc estaba furioso después del juicio. ¿Quién sabe qué planea? Pero estaremos en un lugar público, un café. No hará un escándalo frente a otros. Aún así, no puedes estar segura. Podría intentar hacerte firmar papeles o manipularte emocionalmente. Ha demostrado que haría cualquier cosa por dinero. Entendí sus preocupaciones, pero decidí acudir, prometiendo ser cautelosa, negarme a firmar nada y marcharme si la situación se tornaba peligrosa. El Café Dubrava era un local pequeño y acogedor en las afueras de la ciudad, conocido por sus postres y su atmósfera tranquila, ideal para una conversación confidencial. Llegué puntualmente al mediodía y vi a Aristarc ya esperando en un rincón apartado. Lucía demacrado, mejillas hundidas, ojeras, un tic nervioso en la comisura de los labios. Las últimas semanas le habían pasado factura. Gracias por venir, dijo al sentarme. No hay rencor ni agresividad en su voz, solo cansancio y algo parecido a la resignación. ¿De qué querías hablar? Aristarc hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, dejándolo sobre la mesa. Esto llegó ayer, de parte de Konstantin Nikolaevich Lazarev. Se presentó como hermano de nuestro abuelo. Miré el sobre sorprendida. Así que Konstantin Nikolaevich se había comunicado no solo conmigo, sino también con Aristarc. Me pregunté si habría contactado a mamá y a Branislava también. Sí, sé quién es. Nos hemos visto. Asintió Aristarc como anticipando mi pregunta. La carta cuenta una historia, Vasilisa. Una historia sobre nuestra familia, sobre el abuelo, sobre la abuela, una historia que ninguno conocíamos. Una historia que lo explica todo. Me puse alerta. ¿Qué historia? ¿Por qué no me la contó Konstantin Nikolaevich cuando nos vimos? ¿Has leído la carta? Preguntó él, con el corazón acelerado. Sí, y ahora entiendo por qué el abuelo te favoreció, por qué te dejó todo a ti y no a sus hijos ni otros nietos. No había resentimiento ni envidia en su voz, solo una profunda reflexión, como si tratara de asimilar algo que había trastocado por completo su visión del mundo. ¿Y por qué? Abrió el sobre y sacó varias páginas con una caligrafía prolija. Según esta carta, el abuelo no era tu abuelo biológico, Vasilisa. Tu verdadero abuelo es Konstantin Nikolaevich Lazarev. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. No podía creer lo que escuchaba. Era absurdo, imposible. Abdey no era mi abuelo. Konstantin Nikolaevich era mi verdadero abuelo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Parecía irreal. ¿Estás seguro de que no te has equivocado? Pregunté. No, Vasilisa, todo está claro. Tu abuela Olga se casó con el abuelo Abdey y tuvieron 2 hijas, tu madre y Branislava. Pero muchos años después, mientras Abdey estaba en un largo viaje de negocios, Olga retomó contacto con Konstantin. Viejos sentimientos resurgieron y de esa unión nació tu padre, Víctor. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi padre Víctor no era hijo de Abdey, sino de su hermano. Eso significaba que mi madre y mi padre eran medios hermanos. Era demasiado chocante, monstruoso para aceptarlo. No, Aristarc, debe ser un error. Mamá y papá no pueden ser hermanos, ni siquiera medios hermanos. Es imposible. Él negó con la cabeza. No lo son de sangre, Vasilisa. Tu padre es hijo de Konstantin y Olga, y tu madre hija de Abdey y Olga. Biológicamente no son hermanos, pero ante la sociedad y la ley son familia, y su matrimonio era inaceptable. Luchaba por asimilar la revelación. Mi abuela Olga había sido infiel a Abdey con su hermano Konstantin, y mi padre Víctor era fruto de esa relación prohibida. Pero Abdey aceptó al niño, lo crió como propio, y la verdad permaneció oculta. Luego, sin saberlo, Víctor se enamoró de su media hermana Polina, mi madre, y se casaron, ignorantes de su parentesco. Pero ¿cómo es posible que nadie lo supiera?
¿Por qué el abuelo nunca reveló la verdad?, pregunté. Aristark suspiró profundamente. Según la carta, Abdey se enteró de todo cuando tus padres ya estaban casados y esperaban un hijo. Tú, Basilisa. Olga confesó en su lecho de muerte. Él quedó impactado y furioso. Quiso exponer la verdad y anular el matrimonio, pero ya era demasiado tarde. Tú ya estabas en camino. Destruir a la familia en ese momento solo habría causado dolor a una inocente. ¿Y qué hizo entonces? Indagué. Nada. Guardó silencio, aceptando la situación tal como era. Pero evidentemente, la relación entre él y tus padres se volvió tensa. Quizás eso motivó el divorcio. Quizá les insinuó la verdad. Recuerdo lo poco que mamá hablaba sobre las razones de su divorcio y cómo lo hacía con reticencia. Tal vez ellos supieron o sospecharon la verdadera relación y no pudieron soportarlo. ¿Y Konstantin Nikolaevich sabía que Víctor era su hijo? No. Lo descubrió recientemente, cuando Abdey, intuyendo que se acercaba su final, decidió revelarle la verdad. Por eso se reunieron hace un año. Tal como menciona la carta, me costaba creer que toda mi vida y la historia de mi familia estuvieran basadas en mentiras y secretos. Era demasiado doloroso, demasiado complejo de asimilar. ¿Por qué me cuentas esto, Aristark? ¿Para hacerme daño? ¿Para vengarte porque heredé? Su rostro mostró un genuino pesar ante mi acusación. No, Basilisa. Te lo digo porque tienes derecho a conocer la verdad. Porque esta verdad explica tanto, por qué el abuelo te amó y cuidó con tanta intensidad. ¿Por qué te dejó todo a ti y no a sus hijos o a otros nietos? ¿Y por qué? Pregunté, ya sospechando la respuesta. Porque tú eres la hija de su hermano, el fruto del amor prohibido entre su esposa y su hermano. Eres un recordatorio vivo de una traición, pero también de un amor que nunca murió. Y porque eras inocente en todo esto, no elegiste a tus padres ni esta complicada historia familiar. Simplemente eras una niña merecedora de amor y cuidado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había visto a Aristark tan sincero, tan humano. Normalmente ocultaba sus verdaderos sentimientos tras el cinismo y el sarcasmo. ¿Y tú cómo te sientes con esto, Aristark? Con el hecho de que no soy exactamente tu hermana. Por primera vez en nuestra conversación, sonrió. Basilisa, siempre serás mi hermana, sin importar de quién corra la sangre en tus venas. Crecimos juntos, compartiendo alegrías y penas. Somos familia. Hizo una pausa y luego añadió. Quiero pedirte perdón por todo. Por lo que hice, por intentar negarte tu herencia, por mentir en el juicio, por todo. Estaba cegado por la codicia, la envidia y el rencor. Pero ahora veo que el abuelo tenía razón. Realmente mereces esta herencia más que cualquiera de nosotros. Me costaba asimilar lo que escuchaba. Aristark, el miembro más difícil y conflictuado de nuestra familia, de repente mostraba tanta profundidad emocional y comprensión. Gracias, Aristark. Tus palabras significan mucho para mí. Y una cosa más, Basilisa. Me gustaría asistir a tu boda, si aún estás dispuesta a invitarme. Por supuesto que sí. Eres mi hermano, Aristark, tal como tú mismo dijiste, sin importar nada. Nos abrazamos por primera vez en muchos años, y sentí cómo el pesado lastre del resentimiento y el malentendido que había llevado tanto tiempo comenzaba a disiparse. ¿Mamá sabe sobre la carta? Sobre la verdad. Aristark negó con la cabeza. No lo creo. Konstantin Nikolaevich decidió revelar la verdad solo a nosotros, representantes de la nueva generación. Cree que mamá y tía Branislava han vivido con cierta percepción de su familia y padre por demasiado tiempo, y que la verdad solo les causaría un dolor innecesario. ¿Qué deberíamos hacer con este conocimiento? ¿Contárselo o guardar el secreto, tal como hizo el abuelo Abdey durante todos estos años? Aristark reflexionó. No lo sé, Basilisa. Es una cuestión complicada. Por un lado, todos tienen derecho a la verdad. Por otro, a veces la verdad puede hacer más daño que bien. Quizá deberíamos consultar a Konstantin Nikolaevich. Al fin y al cabo, él también forma parte de esta historia y tendrá que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Asentí, consciente de que esta era una decisión demasiado compleja para tomarla sola, sin consultar a todos los involucrados. Hablaré con él, Aristark, y te diré qué nos aconseja. Gracias, Basilisa, y una vez más, perdóname por todo, dijo antes de despedirnos. Regresé a casa,
tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir. La historia de mi familia era mucho más compleja y enrevesada de lo que jamás había imaginado. Me sentía dividida, sin saber si alegrarme por esta revelación o llorar por la destrucción de mis ilusiones. En casa, Lev me esperaba, visiblemente preocupado por mi prolongada ausencia. Le conté todo lo que Aristark me había revelado y le mostré la copia de la carta que mi hermano me entregó antes de marcharse. Lev estaba tan impactado como yo. Esta es una historia increíble, Vasilisa digna de una novela o una película. Es difícil creer que cosas así sucedan en la vida real, dijo. Ya no sé quién soy, confesé en voz baja. Soy la nieta de Dedushka Abdey, a quien siempre creí mi abuelo, o soy la nieta de Konstantin Nikolaevich, a quien apenas conocí hace unas semanas. Lev me abrazó y sentí cómo su calor y apoyo comenzaban a derretir el hielo de confusión y miedo que atenazaba mi corazón. Sigue siendo Vasilisa, me dijo, la misma mujer fuerte, inteligente y hermosa de la que me enamoré. La misma nieta devota que visitaba a Dedushka cada semana, que le cocinaba, ordenaba su casa y simplemente estaba a su lado cuando lo necesitaba. La misma hermana cariñosa, dispuesta a perdonar y a dar la bienvenida a su hermano. Esta nueva información no altera quién eres en esencia. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. ¿En verdad? ¿Importa realmente de quién corre la sangre por mis venas? ¿Cambia acaso mi esencia, mis valores o mis principios? Tienes razón, Lev, respondí. Sigo siendo Vasilisa y Dedushka Abdey será siempre mi abuelo, independientemente de la biología. Él me crió, me amó y cuidó de mí. Fue mi abuelo en todo sentido, salvo en el biológico. Exacto. Y ahora tienes otro abuelo, Konstantin Nikolaevich. Un hombre que, al parecer, también se preocupa profundamente por ti, aunque haya descubierto nuestro parentesco hace poco. Asentí, sintiendo cómo la tensión se desvanecía poco a poco. Lev siempre supo encontrar las palabras adecuadas para calmarme y ayudarme a ver el panorama completo. Necesito hablar con Konstantin Nikolaevich, conocer su versión de esta historia y entender qué siente al saber que soy su nieta. Por supuesto, me aseguró Lev. Estaré aquí para ti cuando me necesites. Aunque agradezco su apoyo, intuí que esta era una conversación que debía tener cara a cara con él. Era algo personal. Un asunto que involucraba solo a nosotros y a la memoria de Dedushka Abdey. Al día siguiente, me encontré con Konstantin Nikolaevich en el mismo café donde habíamos conversado antes. Se mostraba tenso como si esperara la cita pero al mismo tiempo la temiera. ¿Sabes por qué he venido?, le pregunté sin preámbulos. Asintió, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. Aristark me llamó ayer. Me contó que compartiste la carta y la verdad. Esperaba tener más tiempo para prepararme para esta conversación, pero el destino tenía otros planes. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Cuando nos conocimos. Suspiró, dejando caer los hombros bajo un peso invisible. Tenía miedo, Vasilisa. Temía que me rechazases, que me despreciaras por lo que hice, por romper la familia de mi hermano, por traicionar a su esposa, por causar tanto sufrimiento. Pero tú no lo sabías. No supiste que tu padre era tu hijo hasta que Dedushka Abdey te lo reveló el año pasado. No, no lo sabía. Pero debería haberlo intuido. Olga me dejó de repente, inesperadamente. Y 9 meses después, Abdey tuvo un hijo. Debería haber juntado las piezas, pero estaba cegado por mi propio dolor y orgullo para ver lo obvio. Vi el tormento en sus ojos, el dolor de comprender su papel en este enredo familiar. No pude odiarlo ni culparlo. Era simplemente humano, imperfecto y falible. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes sabiendo que soy tu nieta? Su expresión se suavizó. En sus ojos apareció una calidez que antes no había notado. Orgullo, Vasilisa. Un orgullo y felicidad inmensos. Eres una mujer extraordinaria, fuerte, inteligente y con principios. Cualquier chispa de mi sangre en tus venas solo puede sentirse orgullosa de la persona en la que te has convertido. Sus palabras me conmovieron profundamente y sentí una cercanía inesperada con este hombre al que apenas conocía. Quizás era memoria genética. Un reconocimiento de sangre en un nivel muy profundo. Gracias. Eso significa mucho para mí. Quiero que sepas que no te culpo. No rompiste la familia deliberadamente ni quisiste hacer daño.
Simplemente amaste a una mujer que te amaba de vuelta. Él pareció emocionarse, con los ojos vidriosos. Te pareces a Olga, Vasilisa, no solo físicamente, sino también en el interior. La misma bondad, capacidad de perdón y profundidad de sentimiento. Guardamos silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, reconociendo una nueva realidad que nos unía más allá de una mera amistad o parentesco. ¿Qué hacemos ahora, Konstantin Nikolaevich? ¿Debemos contarle la verdad a mamá y a la tía Branislava, o mantener este secreto como hizo Dedushka Abdey todos estos años? Pensó profundamente. Las arrugas en su frente se profundizaron y sus ojos se oscurecieron bajo el peso de la cuestión. No lo sé, Vasilisa. La verdad puede liberar, pero también herir. Tu madre y la tía Branislava siempre han considerado a Abdey su padre. Y lo fue, en todos los sentidos, excepto biológico para tu madre. ¿Deberíamos romper esa certeza? ¿Obligarlas a reevaluar toda su vida y sus relaciones? Por otro lado, tienen derecho a conocer la verdad sobre sus padres, sobre su origen. Sí, eso es cierto. Pero quizás hay un momento para la verdad. Un instante en que puedan escuchar esta historia sin dolor ni dramatismo innecesarios. Comprendí su razonamiento, aunque sentí inquietud ante la idea de ocultar un secreto tan importante a quienes más directamente les concierne. ¿Cómo asistirás a mi boda? ¿Como hermano de Dedushka Abdey o como mi abuelo biológico? Pregunté. Sonrió con una mezcla de tristeza y ternura en el rostro. Iré como alguien que te ama, Vasilisa, como alguien orgulloso de ti y deseándote felicidad. Todo lo demás es secundario. Su respuesta me tocó profundamente. Contenía la sabiduría que solo la edad, la experiencia y la comprensión de lo que realmente importa en la vida pueden otorgar. Gracias por tu sinceridad, tu cariño y por formar parte de mi vida, aunque hayamos descubierto esta conexión tan tarde. No, Vasilisa, respondió con dulzura. Soy yo quien debe darte las gracias, por no alejarte cuando supiste la verdad y por hacerle espacio en tu corazón a otro abuelo. Nos despedimos con esperanza, conscientes de que nuestra relación apenas comenzaba a tomar forma y que nos esperaba un largo camino para conocernos, ajustarnos a nuevos roles y aceptar esta nueva realidad. Ya en casa, reflexioné sobre nuestra conversación y la increíble historia que se había desplegado. Cuanto más pensaba, más claro veía que Dedushka Abdey había previsto todo esto. Debió saber que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, que Konstantin Nikolaevich me encontraría y revelaría nuestro parentesco, y quiso prepararme, asegurarse de que tuviera a alguien que me apoyara cuando mi mundo empezara a desmoronarse. Lev. Por eso la condición del matrimonio había sido tan importante para él. No por ideas anticuadas de que una mujer debe casarse, sino para garantizar que contara con apoyo y estabilidad en tiempos difíciles. Esta revelación me otorgó una extraña calma. Incluso después de la muerte, Dedushka Abdey seguía cuidándome, aun sabiendo que no era su nieta biológica. Eso es amor verdadero, cuidado auténtico, más allá de la genética o la biología. Lev me encontró sentada en el sofá, con una leve sonrisa en los labios. ¿Cómo fue la reunión?, me preguntó, sentándose a mi lado. Bien, respondí. Hablamos mucho, aclaramos muchas cosas y siento que empiezo a entender a Dedushka Abdey mejor que nunca. ¿De qué manera?, preguntó él. En el sentido de que fue un hombre extraordinario, respondí. Un hombre que aceptó a un hijo que no era suyo, lo crió y lo amó sin reprochar los errores de los padres. Un hombre que encontró la fortaleza para perdonar la traición de su esposa y su hermano, eligiendo no la venganza ni la destrucción, sino preservar a la familia. Un hombre que se preocupó por mí, aun sabiendo que no era su nieta biológica, que me legó una herencia, me protegió de parientes codiciosos y aseguró mi futuro. Lev asintió con acuerdo. Sí, tu abuelo fue un hombre excepcional. Estaría orgulloso de verte afrontar estas revelaciones y desafíos, sin permitir que el rencor y la decepción definan tu vida. Me esfuerzo por ser digna de él, dije. De su amor, su confianza y su legado, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y lo estás logrando, Vasilisa, más de lo que imaginas. Sus palabras me brindaron la fuerza y confianza que me habían faltado en los últimos días. Tal vez realmente estaba afrontando todo mejor de lo que creía. Tal vez, en verdad,
Merecía el amor y la confianza de Dedushka Abdey. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos previos a la boda. Los últimos ajustes al vestido, confirmar el menú con el restaurante, revisar la lista de invitados, elegir la música para el primer baile. Todas estas gratas tareas me ayudaban a distraerme de los pesados pensamientos sobre secretos familiares y relaciones complicadas. Lev permaneció a mi lado, ayudando en todo, ofreciéndome apoyo y serenidad cada vez que la ansiedad o la duda asomaban. Sus padres también participaron activamente en los preparativos, y yo agradecía su cuidado y estímulo. Mi madre intentó colaborar, aunque era evidente que le resultaba difícil. Aún se sentía incómoda por todo lo ocurrido, especialmente por su intento de ocultarme el testamento de mi abuelo. Sin embargo, valoré su esfuerzo y su sincero deseo de enmendar errores pasados. Para mi sorpresa, Aristark también se involucró en los preparativos, ayudó a organizar el transporte para los invitados, seleccionó vinos para el banquete y atendió 1000 detalles que podrían habernos pasado inadvertidos. Reconocí en su actitud una forma de pedir perdón, un genuino intento por reparar nuestra relación fracturada, y se lo agradecí. Konstantin Nikolaevich se mantuvo algo en segundo plano sin querer imponerse, pero siempre dispuesto a ayudar cuando solicitaba su apoyo. Poco a poco comenzamos a conocernos mejor, descubriendo intereses comunes y rasgos de carácter compartidos. Era extraño y a la vez notable encontrar en mí sus gestos, sus modos de pensar. Una prueba de que la genética importa, aunque jamás hubiéramos vivido juntos o sido criados en el mismo entorno. El día antes de la boda trajo otra sorpresa inesperada. Mi padre, a quien no veía ni hablaba desde hacía muchos años, llamó. Me felicitó brevemente por la próxima boda, confirmando haber recibido la invitación, pero explicó que asuntos urgentes le impedirían asistir. No sentí decepción, no esperaba su llamada. Nuestra relación hacía tiempo que se había roto, y aquello era solo una cortesía de su parte. Sin embargo, al final de la conversación dijo algo que me hizo detenerme. Vasilisa, sé que no fui un buen padre, que estuve poco presente en tu vida, pero quiero que sepas que siempre te he amado y he estado orgulloso de ti. Si alguna vez deseas hablar, entender por qué las cosas fueron como fueron, estaré dispuesto a responder todas tus preguntas. Había algo peculiar en su voz, una nota esquiva que no supe descifrar. ¿Sabía él sobre su verdadero padre? ¿Era consciente de que mi madre no era su hermana en sentido biológico? ¿O aludía a algo totalmente distinto? Decidí no preguntar entonces, ni durante la llamada ni en la víspera de la boda. Si algún día decido descubrir toda la verdad, lo enfrentaré cara a cara, le haré todas mis preguntas y escucharé sus respuestas. Pero ese sería otro día, otra conversación, otro capítulo de mi vida. La mañana de la boda amaneció luminosa y despejada, contrariando los pronósticos de lluvia. Parecía que la naturaleza misma bendecía nuestra unión, otorgando un clima perfecto para el día más importante de nuestras vidas. Me desperté temprano, invadida por una profunda calma y certeza, sin dudas, sin miedos, solo con la claridad de que estaba tomando la decisión correcta. Que Lev era el hombre con quien quería compartir mi vida. Mi madre y la tía Branislava se afanaban en prepararme, creando un ambiente de alegría y cuidado tierno. Se ocupaban de mi vestido, arreglaban mi cabello, maquillaban, compartían recuerdos de sus propias bodas y me daban consejos que yo escuchaba con una sonrisa, aunque no pensaba seguir. En un momento, cuando estábamos a solas, mi madre dijo de repente: «Sabes, Vasilisa, nunca te lo he dicho, pero te pareces mucho a tu padre. No en el aspecto, no, sino por dentro, la misma fortaleza de carácter, los mismos principios inquebrantables, esa capacidad de ver a las personas en profundidad». Sentí un escalofrío ante sus palabras, que resonaban con lo que Konstantin Nikolaevich había dicho de su madre, mi bisabuela. Habrían pasado esas cualidades de generación en generación, desde la bisabuela hasta mi padre, y de él a mí. «¿Eso es un cumplido, mamá?», pregunté con una leve sonrisa, intentando disimular mi emoción. Ella hizo una pausa y su rostro reflejó una extraña mezcla de sentimientos: tristeza, ternura, arrepentimiento. «Sí, es un cumplido»,
Tu padre fue un hombre complicado, pero poseía muchas cualidades buenas y dignas de orgullo. Me alegra que esas cualidades vivan en ti. Me conmovieron profundamente sus palabras y su inesperada sinceridad. Tal vez algún día, cuando sea el momento, le contaré la verdad sobre su padre, sobre el mío, sobre nuestra compleja historia familiar. Pero no hoy. Hoy era un día de alegría, de nuevos comienzos. Un día en que el pasado debía ceder paso al futuro. La ceremonia fue sencilla pero elegante, sin excesos ni pompa. Intercambiamos nuestros votos bajo el cielo abierto en un parque antiguo, uno de los lugares favoritos de Dedushka Abdey. Sentí su presencia, su bendición y su aprobación al jurar amor y lealtad a Lev. Entre los invitados estaban todos mis parientes, mi madre y padrastro, la tía Branislava con su esposo, Aristark y su esposa. Sus rostros irradiaban una alegría genuina, y me sentí profundamente agradecida de que, a pesar de los conflictos y malentendidos, hubiéramos logrado preservar la familia, encontrar un camino hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Konstantin Nikolaevich también estuvo presente, sentado en la primera fila junto a los padres de Lev. Sus ojos se humedecieron cuando pasé a su lado camino al altar. En su mirada vi un orgullo y amor infinitos, el amor de un abuelo que encontró a su nieta tardíamente, pero que ya se había convertido en una parte importante de su mundo. Después de la ceremonia, durante el cóctel, mientras los invitados saboreaban champán y degustaban aperitivos ligeros, Konstantin Nikolaevich se acercó a Lev y a mí, sosteniendo una pequeña caja entre sus manos. «Este es mi regalo para ustedes», dijo, extendiéndonos la caja. No es riqueza ni propiedad, sino algo mucho más valioso. Abrí la caja y encontré un relicario antiguo con una delicada cadena de oro. El relicario tenía forma ovalada, con grabados intrincados y un pequeño rubí incrustado en el centro. «Este relicario perteneció a mi madre, tu bisabuela», explicó Konstantin Nikolaevich. «Ella me lo entregó antes de morir, diciéndome que algún día debía pasarlo a mi nieta. En aquel entonces pensé que eso nunca ocurriría, pues no tenía hijos, pero el destino tenía otros planes. Me conmovió profundamente ese regalo, ese gesto, ese reconocimiento de nuestra ascendencia común. Gracias, significa más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Ábrelo», sugirió Konstantin Nikolaevich con una sonrisa amable. Abrí con cuidado el relicario y vi dos retratos en miniatura en su interior. Uno era de una joven con esos mismos penetrantes ojos azules que poseían tanto el abuelo Abdey como Konstantin Nikolaevich. El otro mostraba a un joven Abdey con su encantadora sonrisa y su cabello alborotado. «Inconfundibles, mi madre y Abdey», dijo Konstantin Nikolaevich. «Ella siempre llevaba su foto cerca del corazón, incluso después de casarse con mi padre. Solía decir que el primer amor nunca muere, aunque el destino supera a las personas». Mientras contemplaba las fotografías, sentí una extraña conexión con esos desconocidos, personas que jamás conocí, pero cuyo linaje fluía en mis venas. Eran parte de mí, parte de mi historia, de mi herencia. «¿Por qué hay una foto del abuelo Abdey, pero no de tu padre?», pregunté, algo avergonzada por la pregunta. Konstantin Nikolaevich sonrió con una profunda y antigua tristeza en sus ojos. Abdey fue su primer amor, su verdadero amor. El matrimonio con mi padre fue acordado por sus familias sin considerar sus sentimientos ni deseos. Ella fue una hija obediente que cumplió con sus deberes, pero su corazón siempre perteneció a Abdey. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no terminaron juntos? La guerra, Basilisa. Abdey fue al frente y no hubo noticias suyas por mucho tiempo. Todos lo daban por muerto. Mi madre quedó devastada, pero sus padres insistieron en que se casara con mi padre, un hombre respetable y consolidado que podía ofrecer un futuro estable. Ella aceptó, creyendo que Abdey nunca regresaría, pero sí volvió. Sí, 3 años después del fin de la guerra, maltrecho y marcado por los campos de concentración, pero vivo, regresó para encontrar a su amada casada, con un hijo y una familia. Decidió no alterar sus vidas. En cambio, se mudó a otra ciudad. Comenzó de nuevo, se casó con Olga, tuvo hijos y vivió una vida plena. Pero como mi madre nunca olvidó su primer amor, quedé impactada por esta historia. Esta nueva faceta en el complejo tapiz de la historia de nuestra familia.
Tanto amor, tanto dolor, tantas oportunidades perdidas y esperanzas frustradas. Sin embargo, tanta fuerza y valentía para seguir adelante, amar de nuevo, construir nuevos lazos, nuevas familias, nuevas historias. Y ahora este relicario es mío, dije, cerrándolo con suavidad. Tuyo, Basilisa. Algún día, cuando tengas una hija o nieta, le pasarás este medallón junto con la historia de nuestra familia, nuestro linaje. Un relato de amor que trasciende el tiempo, la distancia, la traición y los errores. Me coloqué el medallón alrededor del cuello, sintiendo su agradable peso junto a mi corazón. Era como un puente que unía pasado y futuro, enlazando viejos secretos con nuevas esperanzas. Lev, que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. Gracias, Konstantin Nikolaevich, por este regalo, por esta historia y por todo lo que has hecho por Basilisa. Prometo cuidarla, protegerla y amarla como se merece. Lo sé, Lev, respondió Konstantin Nikolaevich. Veo cómo la miras, cómo le tomas la mano, lo atento que eres a sus palabras. Eres un buen hombre, y me alegra que mi nieta te haya elegido. Ese momento, la conversación íntima, el intercambio de promesas y reconocimientos sinceros, se convirtió en una de las experiencias más significativas de nuestra boda. No fue la ceremonia fastuosa, ni el banquete costoso, ni el baile que duró toda la noche, sino ese intercambio auténtico y cercano, ese reconocimiento de los lazos familiares, ese puente entre pasado y futuro. El resto del día transcurrió en una celebración alegre, brindis, bailes, felicitaciones, risas, lágrimas y felicidad, todo fusionándose en un recuerdo vívido, cálido y radiante que atesoraré por siempre. Cuando los invitados se marcharon y Lev y yo quedamos solos, saqué la carta del abuelo Abdey y la leí una vez más, con una comprensión renovada y un nuevo aprecio por su profundidad y sabiduría. Sé feliz, querida nieta. Ama y sé amada. Vive de tal manera que cada día esté lleno de sentido y alegría. Me juré a mí misma honrar su legado, vivir una vida plena y con propósito, amar sin miedo, confiar sin dudas, perdonar sin rencores y ser digna de su amor, su confianza y su herencia, no solo material, sino espiritual. Un legado de amor, sabiduría, fortaleza de carácter y pureza de corazón. Una semana después de la boda, Lev y yo visitamos al notario, Igor Stepanovich, para formalizar la herencia. Presenté nuestro certificado matrimonial, cumpliendo así las condiciones del testamento, y el notario me entregó la escritura oficial de la herencia. Todas las formalidades están cumplidas, Basilisa Viktorovna, me dijo entregándome los documentos. Usted es ahora la legítima propietaria de todos los bienes de Abdey Konstantinovich Lazarev. Acepté los documentos con una profunda sensación de responsabilidad. No se trataba solo de propiedades o riqueza, era el legado de mi abuelo Abdey, fruto de su trabajo, su cuidado y sus sueños para el futuro. Ahora me correspondía decidir cómo administrar esa herencia con sabiduría y justicia. Gracias, Igor Stepanovich, por todo lo que ha hecho, por su ayuda y apoyo en este asunto tan complejo. De nada, Basilisa Viktorovna. Solo he cumplido con mi deber. Y si me permite una opinión personal, me alegra que haya terminado así. Su abuelo fue un hombre honorable y hubiera querido que su patrimonio pasara a manos confiables. Las suyas, sus palabras me reconfortaron, pero también me recordaron el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. ¿Cómo gestionar esta riqueza? ¿Cómo usarla para beneficiar no solo a mi familia y a mí, sino también a otros? Al salir del despacho me volví hacia Lev. He decidido qué hacer con la herencia del abuelo. ¿Así? Cuéntame, respondió con genuina curiosidad. Reservaré una suma para mi madre, la tía Bronislava y Aristark, no porque tengan derecho a ella, sino porque sé que el abuelo así lo hubiera querido. Los quiso a todos, a pesar de todo. Lev asintió con aprobación. ¿Y el resto? El resto quiero destinarlo a crear una fundación benéfica en nombre de Abdey Lazarev, una organización que ayude a las personas mayores que se encuentran solas, ofreciéndoles cuidado, atención y compañía. Justo lo que al abuelo le faltó en sus últimos años, cuando yo fui su única visitante. Los ojos de Lev brillaron con orgullo y ternura. Es una idea maravillosa, Basilisa. El abuelo Abdey estaría feliz y orgulloso. Lo sé.
También quiero ampliar mi café y convertirlo en una red, pero no una cadena cualquiera de comida rápida. Una red de espacios acogedores donde las personas mayores puedan reunirse, socializar y sentirse valoradas, donde puedan compartir sus historias, experiencias y sabiduría. Me encanta esa idea, dijo Lev abrazándome. Y te ayudaré a hacerla realidad. Caminamos de la mano, llenos de planes, esperanzas y sueños para el futuro, y sentí que el abuelo Abdey nos cuidaba desde arriba, aprobando nuestros proyectos, bendiciendo nuestra unión y alegrándose de que su legado hubiese encontrado manos dignas. ¿Y qué harás con la casa, la de tu madre y el padrastro?, preguntó Lev, recordando ese detalle de la herencia. Se la dejaré a ellos. Que vivan allí mientras quieran. Es su hogar, sus recuerdos, su vida. No quiero arrebatárselo. Además, ahora tenemos nuestra propia casa, la del abuelo Abdey, donde podremos criar a nuestros hijos y construir nuestras propias historias y memorias. Lev me besó con ternura, y en ese beso sentí la promesa de un futuro. Un juramento de amor que resistiría todas las pruebas, secretos y misterios. ¿Y la caja fuerte oculta, las joyas, las monedas de oro y los documentos de las propiedades adicionales?, preguntó mientras caminábamos. Guardaré las joyas no por su valor monetario, sino como recuerdo del pasado, un testimonio de la historia de nuestra familia. Las monedas de oro serán el capital inicial para la fundación benéfica. En cuanto a los bienes raíces, la casa de la ciudad se convertirá en un centro de día para ancianos, el apartamento en Moscú se alquilará y los ingresos financiarán los programas de la fundación. Y la cabaña junto al lago, esa la conservaremos para nosotros. Un refugio para fines de semana y vacaciones, un escape del bullicio de la ciudad, un lugar donde solo existan la naturaleza y nosotros. Lo has pensado todo, sonrió Lev. Como siempre, quiero que el abuelo Abdey esté orgulloso de mí, que sepa que su confianza no fue en vano, que su amor, cuidado y legado no quedaron sin propósito. Lo sabe, Vasilisa. Estoy seguro de que lo sabe y está más orgulloso de ti de lo que imaginas. Esa noche, sentada en el jardín de la casa del abuelo, ahora nuestra casa, miré las estrellas y reflexioné sobre las extrañas vueltas del destino, los lazos inesperados que unen a las personas y los secretos que a veces es mejor dejar sin revelar. Pensé en el abuelo Abdey, que me amó aún sabiendo que no era su nieta biológica, en Konstantin Nikolaevich, que encontró a su nieta tan tarde en la vida, pero estaba dispuesto a amarme con todo su corazón, en mi madre, que nunca sabrá que su verdadero padre no fue el abuelo Abdey, sino su hermano Konstantin, en mi padre, que tal vez sospechaba la verdad sobre sus orígenes pero nunca la mencionó, y en la abuela Olga, que guardó el secreto hasta su último aliento. Tantos secretos, tanto silencio, tanto dolor y amor entrelazados en el complejo tapiz de nuestra historia familiar. Sin embargo, en el centro de ese tapiz siempre estuvo el amor, un amor que trasciende el tiempo, la distancia, el rencor y la traición. Un amor que une a las personas con más fuerza que los lazos de sangre o las formalidades legales. Sabía que continuaría con esa tradición. Amar incondicionalmente, perdonar sin amargura, creer sin dudas y vivir de un modo que enorgulleciera a mis dos abuelos, el abuelo Abdey, quien me crió, y Konstantin Nikolaevich, que me dio la vida a través de su hijo. Y el medallón, que ahora llevaba cerca del corazón, era un recordatorio constante de esa promesa, de esa responsabilidad y de ese amor que nunca muere, incluso cuando aquellos a quienes amamos ya no están. Cuando la familia regresó a la casa de campo para celebrar una gran pesca, nunca imaginé lo enredada que se volvería nuestra historia familiar. Cuántos secretos y vínculos ocultos surgirían, ni cómo una pequeña mentira o una traición podrían desencadenar una cascada de consecuencias que abarcarían décadas. Sin embargo, tampoco podría haber previsto que esta historia me llevaría a comprender el verdadero poder del amor, el valor auténtico de la familia y el significado genuino de la herencia. No solo dinero, casas o posesiones, sino la herencia del espíritu, los principios y los valores. Una herencia que no se divide ni se reduce con cada generación, sino que crece y se fortalece. Y ahora, contemplando el cielo estrellado con el medallón descansando sobre mi cuello, con mi amado esposo a mi lado,
y sueños para el futuro en el alma. Sabía que ese legado estaba en manos confiables. Lo preservaría, lo enriquecería y lo transmitiría, para que la historia de nuestra familia, con todos sus triunfos y pruebas, alegrías y penas, secretos y revelaciones, perdurara a través de mí, de mis hijos y de mis nietos. Y donde quiera que esté el abuelo Abdey, nos cuidará con orgullo y amor, sabiendo que sus últimos deseos se han cumplido y que su legado ha encontrado un hogar.